Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Oyapoma un año con COVID-19 hoy que hawaiian de apretepe. Ya aprende paitema. Ya ikuamamba epa yayapoba era hamba eisha pa yayapoba era. E puruke na tapaboca. Anire ya iterei de rapishare. E yepojei. En boudutuke na imeja. De rejejape. De familia cuera. De amigos haopa un min de rapishare jaljuba. Ko arape. A cuidache salud. Ha entero beba salureje. Ko arape. Aye cuidan de rejejape. E iñan debe Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Tetare kwai. Paraguay tetanguarambae. En la Unión 800 AM estamos de aniversario. Cumplimos 8 años con las noticias, el fútbol y la música paraguaya. Y queremos regalarte pares de manijas para que disfrutes de tus bebidas preferidas. Graba un saludo y envía como nota de audio al WhatsApp de la Unión 800 AM 0986 800 086 0986 800 086 y pasa a buscar tu obsequio en República Argentina y Sousa. La Unión 800 AM, somos noticia. Radio La Unión, R800 AM. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida o un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Cerro Porteño bogó toda la noche y en un error de cálculo de su timonel desfalleció a minutos de concluir la carrera. Buen punto. Libertad rescató un empate en su visita a Goiânia y sigue con ventaja en la tabla suramericana. Sin margen, Olimpia recibe al Colorado y debe salir en positivo, condicionado por la goleada del Táchira. Bajar al Santo, 12 de octubre, continúa con chances y hoy debe vencer a San Lorenzo para dejar la definición en la última fecha. La derrota de Cerro Porteño anoche extendió la definición del grupo para la última fecha. Chiquiarse recordó la desafortunada acción de Federico Carrizo. Fue una jugada que puede pasar en un partido, desgraciada diría yo, porque así como comenté, la perdió la pelota Pachi, pero
tantas veces también ya acertó, ya construyó, ya se dio pases para convertir gol. Por lo visto estaba escrito que pudiera acontecer algo así para que perdamos el partido. Arce descartó la posibilidad de dejar el cargo por las deudas de la directiva hacia los jugadores. Surgió el rumor de que está molesto con las deudas a los jugadores y que podría dejar el cargo. ¿Eso es cierto? ¿Está analizando esa posibilidad? No es cierto. Primero creo que lo del resultado no tiene nada que ver, yo no renunciaría por un resultado. Estamos en condiciones de clasificar, que es nuestro objetivo principal. Claro, evidente que lo hubiésemos querido hacer hoy, pero no voy a renunciar. El capitán Matías Villasanti aseguró que las deudas no pesan a la hora de jugar partido. Creo yo que dentro de la cancha esas cosas se dejan de lado, eso se va a solucionar. Ahora tenemos que pensar en Cali el martes y acelerar la clasificación. En Brasil, por Copa Sudamericana, Libertad rescató un punto frente a Atlético Goianiense. El Gumarelo llega con un punto de ventaja sobre los brasileños para la última fecha. Con una victoria frente a Palestino asegurará su clasificación a octavos de final. Es muy importante, la verdad que no vinimos a buscar eso, hicimos todo como para poder ganarnos el juego. Lamentablemente no tuvimos esa efectividad en los últimos metros. Era sabido también que iba a ser un partido que no íbamos a tener muchas situaciones, pero las 3 claras que tuvimos lamentablemente no las pudimos concretar y estar puntero a la falta de un partido y depender pura y exclusivamente de nosotros nos da una cierta tranquilidad. Buen día, saludos cordiales a la audiencia del R800. Comenzamos la programación para hablar de fútbol, de Copa Libertadores de América, de Copa Suramericana. Ya pasaron ayer 2 partidos, hoy tenemos 2 de vuelta, así que definitorios también. JJ Gómez, ¿cómo le va, señor? Muy buenos días, Nico, un saludo cordial para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Hola, Nico, buen día, cordiales saludos para todos. Los 5 equipos paraguayos que están en fase de grupos de Libertadores y Sudamericana siguen con posibilidades de continuar en el torneo que están jugando o, en su defecto, pasar de la Libertadores a la Sudamericana en el caso de Cerro Porteño y Olimpia. Estamos con Víctor Sostoa en la producción de nuestro programa, con Álvaro Aponte, con Cristian, con todo el mundo. Está Ale también comandando el departamento de prensa. Yo quiero decir unas palabritas. Ya se dijo acá en esta mesa, ya lo dijo Chiqui Arce, lo dijeron los futbolistas, eternamente exagerando de que la situación económica no se va a reflejar dentro del campo de juego. Ayer dijeron los jugadores de Cerro Porteño, comenzando por Villasanti, que es el capitán nada más y nada menos, pero esto no nos puede seguir pasando. Ni a Cerro, ni a Olimpia, ni a Guaraní, ni a Nacional, ni a Sol, ni a Tembetarú, ni a Tacuarí, ni a nadie. Si vas a pagar nomás luego, porque hay un anuncio de que se va a pagar hoy o mañana. Entonces falta un mejor manejo de la clase dirigencial del fútbol de nuestro país. Afecta o no afecta, hay que estar en los pantalones o en los zapatos de los jugadores para ver cómo reacciona cada uno en una situación determinada. Hay jugadores que tienen una mayor capacidad económica y bueno, dicen, sí, yo puedo esperar un mes más o 2 meses más. Y otros que no, otros que están viviendo dependiendo de eso, porque llegan las cuentas a pagar también. La luz no paga y te cortan. También el servicio de agua. Y después, más adelante, los que tienen internet y cosas por el estilo de igual manera. Yo que pago una de las telefonías de celulares, el domingo ya me envían. Para recordarle, señor, que su fecha de vencimiento de pago es el 15, faltando 15 días ya me envían. Entonces, existen situaciones que uno no puede salvar y que no puede esperar. No es porque quiere cobrar demasiado, no más, entre comillas. Esto ya le pasó a Cerro. Ya habíamos hablado, en el 91 ocurrió eso y Cerro Porteño perdió el partido ante Sol de América, que fue el campeón. Cerro tenía que ganar y ser campeón. ¿Fue por la plata o por la no plata, por el tira y afloja que hubo antes? No vamos a saber nunca nosotros, porque no estuvimos ahí. Pero no ganó Cerro, le ganó Sol de América. Le podía ganar nomás luego Sol de América, por más que haya venido un camión de carga con dinero llenito ahí descargado en la concentración de Cerro, le podía haber ganado nomás luego. No es ese el tema. Pero falta el mejor manejo de la clase dirigencial del fútbol de nuestro país. Atender
esos pequeños detalles que suman. Hoy tenemos la dicha nosotros de contar y el privilegio de un profesional mundialista en nuestra mesa los martes, que nos cuentan pequeños detalles, el profesor Porfirio Maidana. Y vos decís, no, seguramente alguien que escucha va a decir, no, pero ahí te digo, ¿qué tú una jugada tal cosa? Tanto. Pero son pequeños detalles que te hacen salvar. Yo conté a los compañeros ya en micrófono y fuera de micrófono y voy a contar de vuelta ahora. No creo que se enoje conmigo. Espero que Rogelio KTV que nos esté escuchando. Y si escucha, igual nomás también. Cuando el profesor Paolo Rosso fue a nuestra oficina en Villamorra, cuando yo estaba trabajando para la selección paraguaya de fútbol, estábamos Rogelio KTV, que perdón que lo mencione como dicen los parlamentarios, y yo en la misma oficina. Va el profesor Paolo Rosso y dice, Rogelio, ¿cómo está el viaje? ¿Puedo decir el nombre también? Sí. Del jugador. Sí. ¿Se me fue el nombre del jugador? ¿Dónde jugó? Del defensor de Olimpia, del experimentado. De Antolín Alcaraz. ¿Cómo está el viaje de Antolín Alcaraz? Está todo, profe. Ya está todo, profe. Qué bueno, Rogelio. Vamos a ver cómo es. Y no voy a tener precisión en las conexiones, pero lo voy a decir. Ese fin de semana, Antolín Alcaraz jugaba en una ciudad fuera de Londres. ¿Verdad? Jugaba en el Wigan. Jugando en el Wigan en aquel entonces. Entonces él jugaba fuera de Londres. Y le dice, jugaba el sábado. Y era miércoles, creo que eso. Miércoles, y el sábado jugaba el Wigan. Sale el sábado, termina su partido, sale el sábado, va a Londres, Londres-Madrid, Madrid-Santiago de Chile, Chile-Asunción. Qué bueno. Y le dice entonces, ¿y cuánto tiempo va a estar en Santiago de Chile? Y va a estar 6 horas, profe. 6 horas. ¿Te parece, Rogelio, que un jugador nuestro puede estar 6 horas en un aeropuerto? No hay otra alternativa. Y la agencia de viaje me dijo, profe, que no hay otra alternativa. Fíjate bien, por favor. Hace una vez más un chequeo a ver si no hay otra alternativa. Le dice, yo estoy escuchando ahí. ¿Verdad? Yo escribiendo, haciendo mi parte, mi tarea de prensa de la selección paraguaya de fútbol y escuchando porque era la oficina que también a mí me correspondía. Se da vuelta, el profe se va a su oficina, Rogelio llama a la agencia y le dice, esto me dice el profe. Y yo escuchaba que se enojó la persona que recibió el llamado de Rogelio. ¿Cómo si ya está todo? ¿Qué sé yo? Habrá dicho. Yo no sabía lo que decía porque Rogelio tenía su teléfono en su oído, en su oreja. Pero que había un enojo, pero enojo ahí por... ¿Cómo si ya hice todo y que vos me haces cambiar otra? Cuelgan el teléfono después de 5 minutos. Gracias, Javier. Vuelve el llamado de la persona de la agencia de viajes. Habla con Rogelio y le dice, yo no escucho lo que dice, tal cosa. Cortó el llamado y entra de vuelta el lío Paolo Rosso a nuestra oficina. Parecía todo programado, parecía ahí todo. Entra y le dice, y Rogelio, acá tengo, profe, otra alternativa. A ver cómo es. Termina su partido, va a Londres, Londres-Madrid, Madrid-San Paulo, Madrid-Río creo que era, Madrid-Río, Río-San Paulo y San Paulo-Asunción. ¿Y cuánto tiempo va a estar en San Paulo, Rogelio? Le dice el profe. 1 hora 20 minutos, le dice. ¿Y saben qué hace Paolo Rosso? Le da una palmada en la espalda a Rogelio y le dice, ¿viste, Rogelio, que sos bueno? Le dice, chau, y se va a su oficina. Tenía todo calculado. Él hizo al azar, él ya investigó todo antes. No sé, porque nunca le preguntamos tampoco. No éramos nosotros como para decir, no, profe, ¿cómo hizo usted esto? No. A lo mejor hoy o mañana le puedo preguntar. Alguna vez podemos hablar otra vez con él. Y me gustaría preguntarle si él ya sabía que había otra conexión. Entonces, esto quiero contar
para demostrar cómo tenés que cuidarle al jugador. Y yo no sé si Antolín Alcaraz se enteró tampoco, pero ¿cómo te vas a reventar el alma por un cuerpo técnico si es que vos tenés este tipo de trato como jugador? Entonces esto no se le puede escapar a la clase dirigencial del fútbol de nuestro país. Cerro no perdió por la falta de plata, por la no plata, por las mentiras, por la promesa. Es fútbol, señores, pero no nos puede seguir pasando en el siglo XXI. Ni a los clubes de ascenso le puede seguir pasando. Llamá a preguntar cómo está la familia. Nos contó un jugador fuera de micrófono, y creo que yo le pregunté a uno de ellos, de jugador de Nacional el otro día, cómo es el trato de Rodrigo López. Rodrigo López habla con los jugadores. ¿Qué te falta? ¿Cómo está? ¿Estás medio triste? ¿Tenés algún problema? ¿Cómo está la familia? Y les cuenta, el jugador le cuenta, sí, vos sabés que tengo tal cosa, mi tía, mi abuela, o qué sé yo, está con problemas. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos...? El jugador se va a jugar el alma. ¿Está bien? ¿No está bien? El jugador es profesional, tiene que jugar nomás luego en el mismo nivel todos los partidos, o cómo es el asunto. Pero colabora esto para que el jugador esté liderado de la cabeza como para tener el rendimiento al 100% que queremos todos. Nos siguen ganando los que cuidan este tipo de detalles por la mínima diferencia. Entonces yo quería decir esto, JFD, antes de comenzar y de hablar del partido de Cerro Porteño, si ustedes quieren decir algo también al respecto, pero yo me quedé y no me voy a olvidar jamás de esa anécdota de Paolo Rosso con Rogelio Catebeque y que involucró o que tenía como destinatario final, que era el objetivo de todos, Antolín Alcaraz, que ni se enteró de la situación seguramente, pero ocurrió de esa manera. Sí, de repente hasta buscar y explicar y suena excusa, pero es necesario, Nico. O sea, nosotros acá no sabemos, Cristian, qué problema tuvo con el audio para que funcione el micrófono. Venimos y hablamos, o sea, tiene que funcionar. Y no tiene que funcionar. Tiene que funcionar y pasa así, hay veces que te va a venir, o sea, todos tienen sus pequeños detalles, y si ahí hay alguien que no entiende y que no tiene la experiencia y que no sabe solucionar ese tipo de problemas, es fácil decir, bueno, y no se pasan rápido el micrófono porque hay uno, por eso se queda el hueco, y eso pasa cuando hay dirigentes que entran y son nuevos y entran y... El ejemplo es el 91 que yo no conocía, es el claro ejemplo. O sea, a lo mejor en una segunda oportunidad no le volvía a pasar eso a ese dirigente, pero en ese momento cuando él fue a negociar ni idea tenía de lo que posiblemente podía pasar. Y son pequeños detalles que te sacan. Ayer la gente está muy enojada, equipo sin alma, que la plata, que esto, que lo otro, y mirá lo que te jugás. Y el clásico que ganaron y contra La Guaira fue así, 0-0, no tuvo ningún error defensivo, por eso no le marcó sobre la hora. Ayer hubo un error lamentable, que es un error técnico normal que puede pasar en un partido, y te cuesta el 1-0, porque el resultado 0-0 me parece que iba a ser otra. Tenían razón los jugadores, pusieron huevo, metieron, corrieron. Claro. ¿Quién no corrió ayer? O sea, ¿qué le faltó a Cerro? Lo mismo que le viene faltando, la creatividad y un mejor momento de Aquino, la justeza de Mateo. Le faltó lo mismo que le viene pasando. O sea, no es que ayer Cerro no hizo el esfuerzo que no tenía que hacer. Hizo un muy buen partido contra un muy buen equipo. Que no se equivocan técnicamente. En espacio reducido, cancha rápida, pelota bien dada, recepción y toque. Nosotros hacemos recepción, pase largo, se nos va, después paramos, después tocamos. Es la característica. Por Goianiense dijimos lo mismo, se nota. Hay, no en todo, porque Lucena para y toca, o sea... Pero en total ellos en el central, el delantero, el 9, el 8, el talentoso, el potente, todos tienen esa técnica que son años y años y años de trabajo. Sí. No es solamente talento, son años y años. Y hay una pequeña diferencia que nosotros a veces lo ganamos con agresividad, con ir al ataque, con que es el último partido de tu vida, y eso se genera. Ayer Arce en su conferencia dijo, no, me acordé de ciertos detalles, por eso entré a hablar. No, Papa Guazú, él entró a mostrar ahí en la espalda. Y entró, sabía que necesitaba su grupo ciertos detalles. Sí.
te genera un enojo. Un partido antes, Cerro a la medianoche antes del partido ya daba al onceno titular, o sea, no había nada que esconder, y este partido no se dio la lista de nada, o sea, te saca de ciertos, te saca del enfoque, o sea, te da un trabajo extra, que no fue por el que se perdió ayer, porque para mí ayer Cerro hizo un partido dentro de lo normal, no le iba a ganar 4-0 al Mineiro, o sea, ojalá se te dé, se desarme, encuentre el agujero y le golea como le pasó a Mineiro allá jugando contra Cerro. Pero no, Cerro no lo iba a avasallar al Mineiro, iba a ser un partido durísimo, un partido de 1-0, de 1-1, de 2-1, de 0-0, y terminó saliendo así hasta esa última pelota corta que tocó Pachi lastimosamente, pero son detalles a futuro que te generan un mayor crecimiento para ser más competitivo. Pero lo de ayer, esta situación, Nico, si nos vamos a muchos clubes nacionales, estaba con problemas de pago, y mira la campaña que está haciendo. Y uno dice, no, ellos son mercenarios por la plata. No es tanto la plata, aunque tengas plata. Siempre pongo, el multimillonario que tiene un edificio y cobra alquiler no te perdona, y si no le pagas 2 meses te echa. Pues si tenés plata, déjame, es tu trabajo, es tu objetivo, es tu compromiso, se comprometieron con eso, es por lo que vos peleás, es lo que te tienen que dar. Porque se está pasando mucho que por la plata se empató, o por la plata no, por la plata, claro que todos si son profesionales, o si no, los dirigentes para qué quieren cobrar la plata de la televisación, de los clubes que le deben, o cuando venden un jugador y no se le paga, saca de tu bolsillo y pones, y por amor al club hay que poner. No es así, o sea, el compromiso es el compromiso, y esos detalles no tienen que ser tratados y negociados y tire y afloje dentro de un torneo, porque le desenfoca al jugador, al dirigente, al técnico, al hincha, que en vez de estar con la ilusión de ganar al Mineiro y le van a pisar la cabeza, todo el mundo estaba hablando del problema económico. Y yo esta vez, más que nunca, me pongo del lado de ese plantel, porque fueron 4 o 5 meses, y no es de hoy. Y la promesa de pagar febrero es se le dijo antes de que tomen la decisión de no concentrar, como queriendo decir, se le dio una solución, igual no concentraron. Sí, pero la promesa de pagar antes de no concentrar, cuando le dijeron, pagamos el viernes, pero 7 veces ya le dijeron, pagamos el lunes, pagamos el viernes, pagamos el martes, y no se pagó. Entonces, una vez más que te viene a decir, ¿por qué le vas a creer? No, había que mostrar la protesta. Se mostró la protesta de la manera que menos, y que definitivamente no es la manera que puede perjudicar tu rendimiento futbolístico. No concentrar, dormiste en tu casa y te vas. Fue una manera de mostrar para que tenga un rebote, para que se entere la situación en la que están pasando. Ellos no dijeron no practicamos, ellos no dijeron no viajamos, ellos no dijeron no entrenamos hasta jugar, hasta que nos paguen. No concentramos, que era el descanso, fueron a descansar a sus hogares, nada más, y se notó en el rendimiento. No hubo jugador lesionado, nadie corrió menos de lo que normalmente corre. Los errores fueron, Beto Espínola no tiene conexión con Mateo, no es profundo. Aquí, Arzamendia no podía pasar al ataque porque no se genera ese juego de seguridad con Aquino, que antes Aquino vos le daba y no perdía la pelota y Arzamendia pasaba. Hoy Arzamendia sí pasa y pierden ahí, y tenés Vargas, selección chilena. Entonces vos te vas y no te vas, estás ahí. Cerro está por un momento futbolístico que está mejorando de lo que tuvo un Pozo un mes atrás. Pero los problemas de Cerro ayer no fueron por no correr o por esa falta, entonces se enfocó todito ahí. Y eso es culpa del manejo dirigencial que trajo este tema, que no tenía que ser hoy debate. Antes de Federico, nomás quiero contar otra anécdota más cortita, y me consta porque yo conversé con ellos. Hay dirigentes, por ejemplo, que vos le preguntás, dirigente top, dirigente que vos le preguntás, ¿cuánto mide el arco, por ejemplo? Y no te van a saber. No. Pero le preguntás, ¿hasta qué día vos podés estar en deuda con tus jugadores? Y te saben al dedillo, artículo tanto, yo puedo aguantar hasta tal día, ¿verdad? Y no me va, que es un no gran me va error. A poder liberar Ahí, no me va a poder liberar el pase. Nico, es un grave error, claro, porque pareciera ser que estar al día es deber 2 meses. Y deber un mes no es estar al día. O sea, en el fútbol eso está normalizado. Claro, entonces a partir de que vos debes 2 meses, pasa el tercero, el jugador puede ir a pedir su ficha y su pago total de contrato. Ahí te pagan un mes.
Claro. Pero quedan 2 todavía. Y bueno, y después te tiene, entonces es como que ellos no se debe 2 meses más, porque dice, y si el reglamento dice no se puede deber un mes más, tiene que pagar un mes, o sea, es deuda. Claro. Es deuda. Es como que vos vengas a jugar un partido nomás en el mes y los otros no viniste. ¿Cómo vas a faltar los entrenamientos? O sea, vos faltar los entrenamientos, faltar un partido y se te rescisión de contrato. También acá no va a pasar, ¿verdad? Porque Villasanti o Boselli no van a ir a APF a presentar la nota y decir yo quiero la liberación de mi pase. Y la liberación de mi pase significa que ellos tienen 2 o 3 días para pagar. Si no pagan, tienen que liberar tu pase y pagarte el contrato completo. Entonces hay que cambiar el mecanismo, porque ese mecanismo no funciona. No va a irse hoy Nacional, debe 5 meses y Cristian Rivero no va a ir a pedir su pase en APF. Arrúa no va a ir a pedir su pase en APF porque eso no funciona, no es cierto ese mecanismo. Entonces hay que cambiar ese mecanismo de compromiso dirigencial hacia el jugador, porque nadie va a ir a pedir su pase. ¿Quién de Cerro va a salir hoy que se le debe 4 meses a ir a pedir su pase? O hacemos todo o no hace nadie. Todos se van a quedar allí esperando cobrar y van a continuar en el club. No queda otra, o sea, todos tendrán que cumplir su contrato. No tenés otra. Es que es así. No tenés otra, porque no es que yo salgo hoy de acá y mañana me contrato otra radio. Yo salgo de acá y me quedo sin fútbol, tengo que esperar otro contrato, tengo que esperar otro torneo, me quedé 4 o 5 meses sin jugar. No es así. En ese sentido el futbolista está muy desfavorecido, sí. Y los dirigentes usan a su favor justamente ese plazo que tienen. Porque aquí es como que, no, si debe 2 meses está todo bien todavía. Claro. Cuando está por llegar el plazo para el tercer, ahí te pones al día con 1 mes, sí. Y seguís debiendo 2. 2 meses otra vez de vuelta y así van haciendo. Es una película repetida, que en este caso salta a la luz en Cerro Porteño producto del comunicado de los futbolistas, y evidentemente al ser Cerro Porteño y al comunicar esto un día antes de un partido clave, por supuesto tiene una repercusión, o tuvo una repercusión muy importante. Claro. Eso nomás, o sea, si esto hacían antes del partido contra River de la semana pasada, o lo hacían ahora, antes de jugar contra el 12 de octubre, en un torneo en el que Cerro ya no pelea, capaz es que ahí se volvió a faltar a la promesa. Hasta cierto punto. Ahí se volvió a faltar a la promesa, claro, que tenían esa reunión y no estaban. Entonces, bueno, otra vez, ahora hacemos, o sea, no es que esperaron el partido pasó esta semana, que ya hartó la cantidad de veces que te estiran para adelante, y bueno, y también está la posibilidad que uno nunca quiere, pero sí, ¿qué pasa? Perdimos ya el campeonato, quedamos fuera de la Copa, nos vamos nosotros como los grandes, en junio nos limpian a todos, y nadie sabe que ellos no nos estaban pagando, que nos faltó encima. Que ya es algo que lo mismo pasa, no porque sea chiquearse paraguayo, porque digo lo mismo de Gustavo Costa en Guaraní. Son entrenadores que te dan un plus institucional. Sí. A Gustavo Costa tiene que darle 2 años de contrato si él quiere estar ahí. Él te soluciona problemas. Si hay que cargar agua en el termo y darle a cada uno en el vasito, él te va a hacer. Bueno, y se hacen cargo de un montón de cosas. Bueno, y hoy Cerro tiene eso, con chiquearse y con los chicos que formó, que hoy ya son emblemas del club. Porque una cosa es cuando vos empezás a sacar chicos y hoy vos tenés Villasanti, hoy tenés Pulpito, ahora te salió otra vez Ovelar, que ya había salido, hoy está Firme, Rodríguez. Son chicos del club que hoy son tu imagen, ¿verdad? Y eso no es fácil formar. Hoy Olimpia todavía no tiene eso. Por ejemplo, en otro momento Olimpia sí salió, no siempre te sale. Hoy Libertad con Enciso y con Franco tiene un proyecto de eso, pero Libertad no tiene un que fue así en una época que eran los Topo Cáceres, sí, los Gustavo Gómez, que quieras o no, formar un líder que sale de tu institución no es fácil. No es fácil, y Cerro llegó a hacer ese trabajo. Hacer ese trabajo te debilita en el trayecto. ¿Por qué ayer no entró Ovelar como primer cambio si el talentoso para cambiarlo aquí no era Ovelar? Porque eso pasa en el fútbol, Nico. O sea, hoy en la transmisión tenemos un problema. No vas a poner como relator a un chico. Vas a poner a alguien que vos sabés cómo te va. Por más que vos veas que ese chico tiene un gran potencial para dentro de 5 años ser el máximo. Entonces, dentro del proceso de fortalecerle a los chicos, vos generás una cierta debilidad.
O sea, que Nacional con lo que tiene, ya tienen con esos chicos que puso en primera, hoy ya sabe su respuesta, y Cerro llegó también a eso. Olimpia está en ese proceso también, ¿verdad? Porque hoy Brian Ojeda, Walter González, ellos a mitad del clausura, si siguen jugando, ya van a hacer otra cosa. Hoy ya no esperás que Roque esté bien. Hoy cuando Roque está bien va a jugar con Walter. Antes era una necesidad que Roque juegue con una pierna. Entonces no es fácil llegar a ese proceso de que tu jugador en el recambio ya sea el que ya no genera esa duda. Y Cerro hizo todo ese proceso. Y acá falló la dirigencia, que no acompañó con la parte administrativa, que es fundamental. Hay veces no hay plata, pero hay negociaciones, hay tratos. Acá evidentemente fue el trato. Se cansaron de que ya pasó en una época con Aedo, o cuando Aedo no estaba en la lista de Leonel Álvarez, todos nos dijimos que era porque él reclamaba. Sí. Pasó en otra época con ese partido con Boca, Carlos Bonet también, que el otro día estaba leyendo. 2016. ¿Verdad? Que los líderes siempre alguien tiene que salir a reclamar. Sí, así mismo. Y lo peor de todo es que la hinchada se toma contra ellos. Y porque el hincha es hincha, tenés que entenderle. Pero está bien. Por eso es dirigente, claro, tener... el hincha va contra los jugadores. Al hincha no le interesa, al hincha quiere que se gane. Más aún, después de esta derrota, ahí ni qué decir, todito, pero por supuesto, pero se les paga luego. Es un estilo, Fede, que se utiliza no solamente en el fútbol, en otras esferas también. El que habla, el que reclama, el que pide... Tal cosa se llamó Paco Vapirena. Bonet, por ejemplo, no es muy bien recordado por un sector de hinchas de Cerro. No digo todos, ¿verdad? Sí, porque son los que consumieron ese veneno en ese momento y se quedaron con eso. Fue capitán campeón de aquel equipo 2013, campeón invicto en aquel torneo. Y muchos cerristas solamente lo recuerdan por el 2016, por ese reclamo que él hizo antes de jugar contra Boca. Ese fue otro proceso parecido a este. Ese Cerro, vos podés decir, era Bonet lateral derecho. Sí. ¿El del 2013? Sí. Danilo Ortiz. Danilo Ortiz. No Junior era el Junior era el lateral izquierdo. Marco me parece que ya estaba. No. Marcos no me acuerdo quién era el central, pero Corujo Bonet era por derecha. Sí. ¿Te acordás? Una de las mejores. Junior y Oscar Romero era por izquierda. Sí, que avísame para que traiga mi agenda. Ángel Romero y Beltrán. Ángel y Beltrán. Fidencio y Julio Santos. Un equipo que te acordás de memoria. O sea, y no es fácil. Y ahí salieron lo que hoy son Junior Alonso, Danilo Ortiz, Oscar Romero, Ángel Romero, Tito Torres también estaba en ese grupo. No es fácil formar ese tipo de equipos. Y eso se genera con un montón de ambiente que después si vos lo tenés que sostener. ¿Por qué los equipos europeos tienen... el City acaso no quedó 7 veces eliminado, ahora va a jugar una final de Champions. El Liverpool perdió una final por detalle, cambió su arquero, nomás el otro año sale campeón. Ellos sostienen los equipos que forman y después cambian detalles nomás. Acá cada semestre se cambia todo porque se enoja el dirigente como se enoja el hincha. El hincha se puede enojar porque el hincha es pasional y vive de eso. Vos, dirigente, evidentemente sos hincha, por eso te metiste en la dirigencia. Pero hay un cierto momento donde tu trabajo te obliga a ser profesional, no ser pasional. Ese es el detalle a mejorar. ¿Cuál es la diferencia? Que el técnico se capacita, que el jugador entrena y cada vez tiene mayor experiencia yendo a otros países, a otros clubes, a otros entrenadores, a otros compañeros. El dirigente no tiene mayormente capacitación. Deben haber contado con los dedos lo que hacen capacitación y van y ven que hacen en otro lado. La mayoría entra como grandes solucionadores de problemas en nuestro país, o sea, administrativo. No hay escuela dirigente. No hay escuela dirigencial. Y son muy pocos los que hacen capacitación para entender que hay que escucharle al profe Maidana, que hay que escucharle al profe de las inferiores, que hay que escucharle al entrenador de primera, que hay que escucharle al dirigente que no entiende mucho de fútbol, pero él te da un ojo de algo que vos no te das cuenta. También tiene razón él, pero él también tiene que entender tus razones, que vos también sabés, porque vos me das ahora, Nico, para conducir el programa, y yo, taquito, te voy a desafiar. Y no va a ser lo mismo. Y después al terminar te decís, pucha, difícil. No, era así, nomás había sido para relatar, ¿verdad? Pero yo te voy a decir a vos, yo te voy a dar que vos me hables de lo que pasa en una cancha, y vos no jugaste en una cancha, no vas a tener esa, vas a tener otra visión. Claro. Bueno, y eso es lo que el dirigente tiene que asumir,
que hay dirigentes que no consumieron. Hay otros que vos sabés la cantidad de gente que sí consumieron y tienen ese pero hay otros que no significa que sea menos que el otro. Significa que sepa sacarle el jugo desde tu ojo, desde tu punto de vista. Y lo que no sabe, pregunta. No, acá hay veces que digo una palabra y no sé si está bien y pregunto. No está mal preguntar. Tenés que preguntar y lo que pasa es que los dirigentes se enojan. Hoy, en este campeonato, en varios clubes que nosotros el otro día hablamos, se enojan porque no entró un jugador. Y por eso le termina cambiando el entrenador, porque el dirigente piensa que tenía que jugar ese jugador. Claro. Entonces ellos se están metiendo en algo que no le corresponde. Tiene razón como hincha, como dirigente no. No, pero yo sé, no, como dirigente no tenés razón. Porque vos como dirigente le estás contratando a un técnico. Es la parte técnica de ese rubro. Entonces, él tiene razón. Vos tenés razón cuando termina el proceso y elegís qué querés. Pero no cuando el técnico decide dentro de la cancha qué hacer. Porque vos, por más de que pensás que sabes, tu experiencia, tu situación, tu característica, te muestra en otro momento en la realidad de la vida que vos en realidad no sabías. No sabías. Estando ahí en ese zapato te vas a dar cuenta de un montón de cosas que hay que respetar, y si no te gusta el proceso y las largas malas decisiones, ahí sí. En Guaraní hasta ahora se le condena, el otro día dijo Rubén Darío, hasta ahora se le condena a Costa que haya jugado Fernández Cedrés la final contra Olimpia. Con todo lo que hizo Costa. Y vos te acordás de ese partido que terminó perdiendo. Él tuvo su decisión y tuvo su porqué. Que esa es la parte que yo creo que no, jerárquicas que no se respetan. Que es una escuela, y seguimos con esa escuela. Pero a la larga esas son decisiones del momento, en las que cualquiera se puede equivocar, no solo el técnico. Cualquiera en su trabajo se hace cargo de eso, por algo es el técnico, y toma una decisión y a veces se equivoca. Es como decir, por ejemplo, Olimpia perdió la final del 2013, hasta ahora muchos hinchas se acuerdan del último cambio, cuando lo mete a Jorge Báez teniéndolo a Carlos Humberto en el banco, por ejemplo. Entonces muchos decían, ¿por qué no entró Carlos Humberto? Pero bueno, fue una decisión de Almeida. En ese momento creyó que era lo conveniente, llega el gol y bueno, después ya sabemos el resto de la historia. ¿Cuántos partidos? ¿Vos te acordás Jorge Báez cuando entró contra Independiente Santa Fe acá? ¿Cuántos partidos Jorge Báez entró y ganó Olimpia con ese cambio? Entonces, porque en ese partido la pelota entró, o porque en este caso Freddy erró uno que era casi gol, después la del Tanque que se terminó rebalando, entonces el cambio estuvo mal. El Tanque era el jugador número 12 de Olimpia en toda esa copa. En todos los partidos en los que él entraba marcaba diferencia. En el momento más importante de su carrera se rebaló. Y no fue, claro, y son cosas que ocurren. Ahora, en lo estrictamente futbolístico, JFD golpeó en lo anímico seguramente el gol en el último minuto del partido, cuando estaba todo controlado y parecía era el empate, y se multiplicó seguramente, no sé si por 2 o por 3, después del resultado de las 10 de la noche. Sí. Era que termina empatado la victoria también. América de Cali, que deja al equipo colombiano con la posibilidad de clasificar ganando la Cerro. Por cualquier marcador, gana América de Cali y clasifica. Porque si era empate, fuera. Cerro estaba clasificado anoche. Así es. Esa era una posibilidad. A mí me dio la sensación en los últimos minutos del partido que Cerro desaceleró. Es como que ese empate le venía bien. Los dos. O ya no podía más en lo físico, no sé. No, yo creo que los dos. Yo creo que ahí, bueno, yo hablé incluso de pacto de no agresión en algún momento de mi relato. Porque el empate le venía bien a Cerro. Vamos a hacer el otro escenario. Vamos a hacer el otro escenario. Porque vos cuando haces cambio vos decís, bueno, yo necesito esto, pero también te puede pasar esto. Entonces, faltaban lo que faltaba, 10 minutos. Sí. El resultado le dejaba a los dos con posibilidad de clasificar. ¿Verdad? A Mineiro ya clasificado. Sí, a Mineiro está en otra situación, ¿verdad? Sí. Y con posibilidades de clasificar. Yo tiro toda la carne al asador. No me importa, ya atrás quedamos con 2 y meto y meto a Ronaldo en el área y empezamos a cruzar pelota. Y si pierdo el partido sobre la hora porque me... Entonces, Enzo Jiménez en cualquier partido, inclusive hasta hace poco, era titular indiscutible. Era un conducto ofensivo de Cerro Porteño. Beto Espínola llega a la selección por su conexión por el sector derecho. El 89-90% de los partidos que le llevó al Beto Espínola a la selección lo hizo con Enzo,
O sea que Enzo es parte de ese rendimiento. O sea, ¿qué mala lectura está ahí si ya González estaba decidiendo mal? Sí. Ya González estaba cansado. El cambio es de darle un cierto equilibrio y potenciar ese sector con el Beto Espínola para que vaya al ataque. La otra opción más ofensiva era Freddy Vera, que no sé si estaba en el banco. Entonces, por eso, ¿qué había que hacer? Meter 2-9 en el área. Entró Pachi para generar un poco más de juego, porque ¿qué te estaba dando el mensaje el Mineiro? Que el Mineiro estaba esperando. Sí. Si el Mineiro salía y dejaba espacio atrás, a lo mejor entraba Ronaldo para picar con Morales. Pero lo que te estaba mostrando el partido era que había forma de seguir teniendo la pelota y seguir siendo sólido, no hacer un partido dividido de contra. Si tenía a Vargas y tenía al otro Keno que termina haciendo el gol, que son velocistas. Entraba recién Hull, tenían los 3 puntas todavía ellos. Sí. Pero no te estaban acelerando, no te estaban lastimando. Entonces, era un volante para generar juego con tiempo para que pase Beto, para que se junte con Enzo. Terminó Pachi equivocándose en un pase que si le daba bien, Patiño abría para el otro lado y seguramente Pachi volvía a recibir esa pelota en la mitad de la cancha y cambiaba de frente para la suya. Generar una última jugada. Claro. Sí. Y lamentablemente para Cerro ocurrió lo contrario. Mala suerte. Sí, perdió claro. por mala suerte, por un error que no tenés que cometer y cometiste. O sea, tampoco le vas a salvar que está todo bien. Un error en estos partidos no puede cometer, que cometió. Acá nuestro amigo WhatsAppero dice: el que falló fue Alberto Espínola en el gol de Mineiro. Dice: no, es toda la culpa de Carrizo. Dice: ¿por qué dice eso? Porque no llegó la pelota. El pase de Carrizo fue corto. Y por eso. Sí. Y no, pero yo no claro, veo. ya no cerraba, no llegaba para cerrar. Claro, yo lo que veo ahí es que hay un doble error, ¿verdad? Carrizo, al dar el pase corto, él igual hace el movimiento para una devolución. Si él seguía la carrera, él le iba a seguir a Keno. Sí. Entonces Keno no iba a tener la facilidad del 1 contra 1. No, perdón, no le iba a seguir a Keno, le iba a seguir al que le venía siguiendo a Carrizo, que es el que le punteó. El volante tapón, que es el que le hizo la espalda. Por eso Patiño no pudo salir sobre Keno. Patiño tuvo que aguantar, porque si Patiño salía, había un zurdo que estaba haciéndole la espalda. Y a ese le soltó Carrizo. Por ahí Carrizo sí tenía la lectura que se equivocó ya en el pase corto, y él seguía la carrera, él le seguía al zurdo ese. Entonces Patiño iba a salir a presionar y no Matías Villasanti, que llegó tarde porque él venía de otro lado. Patiño tuvo que aguantar, porque si Patiño se regalaba, le hacían el 2 contra 1. Pero ya es solucionar un problema en segundo, ahí ya se desarmó con ese mal pase. Por eso es importantísimo formarse hasta para ser dirigente, más en nuestro fútbol, que tenemos dirigentes nefastos. Imagínense que normalizamos que te deban, dice Alberto Macedo, que te envía un abrazo, JJ. Gracias, grande para Alberto. Sí, ahí están escuchando. Y bueno, entonces hay que decir a la gente que el triunfo del América da la posibilidad a Cerro Porteño que en el último partido pueda clasificar con un empate. Con un empate. Incluso, ¿verdad? Y la posibilidad todavía, o la vida todavía para el América, Fede. Sí. Atlético Mineiro 13, para aclararlo. Cerro Porteño 7. América de Cali 4. La Guaira 3. Cerro Porteño quedó con -2 y América de Cali con -3. Explicamos lo siguiente. América de Cali gana 1-0, sí, por poner un marcador. Descuenta su diferencia a -2 y Cerro Porteño pasa a -3. Por eso, gana por cualquier marcador América de Cali y clasifica. Sí. Por la diferencia de goles. Por la diferencia de goles. El empate clasifica a Cerro porque La Guaira, independientemente de que gane contra Atlético Mineiro, ya no lo va a alcanzar. Y Cerro Porteño, en cualquier caso, eso ya lo dijimos ayer también, continuará en torneos internacionales. En la Sudamericana. Si pierde contra América de Cali, va a la Sudamericana. Ese es el panorama de Cerro Porteño a partir de los resultados registrados ayer. Y hay que me perdonen, pero que dirigencialmente, institucionalmente, es el lugar, la Sudamericana, porque manejarte así en Copa Libertadores. Sí, totalmente. Y hay que agregar que Cerro juega en la nueva olla de vuelta. En la nueva olla el martes. Que no es garantía tampoco en los últimos tiempos. Partido de definición contra América de Cali. Empatando clasifica, repetimos, ganando por supuesto también clasifica, pero si pierde va a la Sudamericana. Tiene que meter más miedo Cerro en casa. Y sí, bueno, Matías Villasanti, ese es otro punto importante. Fue amonestado. No estaba Villasanti, recibió 3 amarillas
Y en esa lista, ojo con Lucena y Patiño, que tienen 2 amarillas. Si reciben una el martes contra América de Cali, no podrán jugar en octavos de final. Eso ya no importa. Totalmente, pero eso ya no entra en la... Eso ya es para el futuro, Sí, ¿no? sí, para el futuro. Y en este momento... Y si se quedan con esa cantidad de tarjeta amarilla, se limpia antes de comenzar los octavos. Y si pasa la Sudamericana, también comienza de cero, porque ese ya es otro torneo. Eso habían explicado desde Conmebol. Espínola estaba en el frente y no llegó, dice el amigo que nos está escribiendo. Es que estaban abiertos para la salida, pues claro, hay que ver todo el movimiento. Era una salida de cerro. ¿Quién iba a creer que iba a hacer eso Carrizo? Cuando totalmente, hasta los que se equivocaron, Espínola se equivocó muchísimo. Arzamendia ni hablar, perdió 50.000. Mateo, Dios mío. Sí. Yo repito lo que ya dije ayer en mi relato. No sé si me va a matar primero Mateo o Gaona Lugo. Sí, pero tiene su característica. Se equivocan demasiado y tenemos que aguantar, sufrir, porque no queda otra. Se está hablando mucho de la posibilidad, pero esto se habló ya hace tiempo, incluso es lo que quería Chiqui-Arce, ¿verdad? Que Chiqui-Arce habló con la dirigencia y dijo, sueldo al día. Después vamos a aguantar, se van algunos jugadores, no vamos a pedir refuerzo, palabras más, palabras menos. No cumplieron los dirigentes. Y se estaba hablando de la necesidad de contar con un volante y un delantero. Sí. Se habla hasta ahora de Iturbe. Vamos a ver si Iturbe quiere venir. ¿Verdad? A algunos no les gusta. A uno de ellos, por ejemplo, dice Comisión Arrote Bralo, dirigente de Cerros y Letrana, Iturbe, dice luego. Jugador de Ramón Díaz, dice. Bueno, y otro, un volante, que de acuerdo a lo que yo sé, ese jugador estaca y sigue siendo el mismo. Bueno, algo más de Cerro, señores, que quieran decir. El nivel de Pulpito. Perdón, sí. Iturbe estaba leyendo, su contrato con Pumas termina ahora, en junio, y queda libre. Así que ya dependerá de Cerro Porteño o de cualquier otro club que quiera contratar. Nos tomamos con Iturbe por otras actitudes. Futbolísticamente es un turbo. Sí, o sea, claro. Ya no es el mismo chico, pero en Italia jugó mucho tiempo, en gran nivel. En México es figura, o sea, no es un invento del fútbol, un buen jugador. ¿Cómo no te va a servir? Son jugadores que si vos le querés contratar y salir al mercado no podés. O sea que... y en Cerro Porteño, yo recuerdo 2 partidos en un gran nivel de él. Contra Colo-Colo en el 4-2 y aquel clásico en el que él ingresa en el segundo tiempo y termina ganando 2-0. Después es como por que... Pero ahí está, bueno, ahí pues está... Me dio esa sensación, no sé. Claro, te da esa sensación porque habría que verlo más adelante. Porque fue la figura de ese partido. Ese partido que ganó con Colo-Colo, seguramente existieron 3 o 4 que hicieron un gran partido, como ayer lo hizo Pulpito. Pulpito hizo un partido extraordinario. Sí, ¿quién se va a acordar de ese partido? Partidazo. ¿Quién se va a acordar dentro de 5 años de este partido? El arquero también. El arquero atajó mucho. También. Jan es una muy buena contratación que hizo Cerro Porteño. Y si esa pelota no se desviaba, iba a atajar otra vez. Sí. Se desvía y se le va un poquito arriba. Entonces, por eso hay jugadores que nos queremos quedar nomás con 1 o 2 de 50, 70 partidos que jugaron porque aquel partido fue el plus de ese partido. Pero ¿cuántos partidos lo hizo bien? Por eso lo terminaron comprando. Los que compran miran todos los partidos para llevar un jugador. No, miran si un partido nomás anduvo bien. Así mismo es. Bueno, nada más del partido. Morales también jugó bien. Morales también, muy sacrificado los suyos. Sí. Vamos a ir a la pausa y vamos a saber de Olimpia. Olimpia juega hoy, señores. Hay un partidazo hoy. Olimpia tiene que ganar después de lo ocurrido ayer. Táchira ganó 25.000-2, más o menos. Así que le tenían a Táchira ganando así por esa cifra. 7-2. 7-2 ganó, increíble. Pero bueno, vamos a hablar de esto en un ratito más. Iturbe y Moreira, dice también. Moreira que no va a continuar, parece, en River. Otra de Moreira, las posibilidades. Un olvidado por Gallardo. Sí. Pero a mí me dijeron que es un volante el que quiere Cerro Porteño y no un lateral. Un volante y un delantero. Pero se está hablando igualmente de Moreira en esa situación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Quería decir algo antes de ir a la pausa. También juega hoy 12 de octubre. 12 de octubre, que continúa con vida, como dijiste vos, Fede. Todos siguen con vida. Ayer ganó Rosario Central. Uno mira la tabla y dice Rosario 10, Huachipato 8, 12 de octubre 5. Sí. Pero se presenta lo siguiente. 12 de octubre juega hoy y en la última fecha define contra Rosario Central. Ganando los 2 partidos, prácticamente asegura la clasificación. Digo prácticamente
porque lo único que podría evitar la clasificación, en ese caso, estamos hablando de 2 victorias contra San Lorenzo hoy y contra Rosario Central el miércoles, es que Huachipato le gane 5-0 a San Lorenzo. Una cuestión me parece un poco difícil. Entonces, insisto, miramos la tabla y decimos 12 de octubre está casi fuera. No, depende de sí mismo, gana los 2 partidos. Eso sí, enfrenta a 2 rivales argentinos, un partido aquí, el otro allá. Hay un duelo directo en la última fecha, pero depende de sí mismo. Y en el peor de los casos, quedar segundo también tiene una recompensa económica. Económica, $120,000. 120,000 dinero, es un dinero que aseguró River, por ejemplo. Así mismo. O sea, es un dinero que va a recibir River por quedar en el segundo lugar de su grupo en caso que no clasifique. Sí, señor. Vamos a ir a la pausa y enseguida con Ariel y Fran vamos a conocer novedades del Olimpia. Ahí está con Cristian, con Álvaro. Vamos a la pausa y ya retornamos en un ratito. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. ¿Buscando más facilidades? Con Itaú Cuenta Digital, abrí una cuenta desde tu celular sin ir hasta una sucursal. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. ¿Y vos qué estás buscando? Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol. Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. ¿Buscando sumar puntos? Usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulás puntos. Conocé dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti. Tampoco sin choris de Viena. Picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti. El único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club.
Seguimos en la R800, hoy juega Olimpia. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo andás? Bien, Saludos bien. a todos los compañeros de la audiencia. Un gusto recibirte acá, Ariel. Gracias, muy amable, señor. ¿Qué novedad hay por el Olimpia para hoy? Y todavía no está plenamente confirmado el equipo, pero hay una probable alineación. Sería el mismo que arrancó en La Paz. Yo particularmente lo tenía o quiero dejar todavía hasta el último momento la duda de Alex Silva, pero teniendo en cuenta que Alex Silva viene, entre comillas, ya fusilado por la cantidad de partidos que está disputando, me genera esa duda. Jugó todo el partido ante Nacional, terminó muy desgastado. Jugó gran parte del partido en La Paz, segundo tiempo, donde también terminó muy cansado. Sí. Y por allí pasa mi duda, si es que definitivamente va a arrancar él o va a mantener Sergio Ordeman a los mismos que arrancó la semana pasada en La Paz. Si es el equipo, va a ser con Alfredo Aguilar en el arco, Sergio Tálvaro, Luis Cáceres, Saúl Salcedo e Iván Torres. Después en el medio la presencia de Hugo Quintana, Richard Ortiz, Brian Ojeda y Chelo Estigarribia adelante, Pollo Recalde en compañía de Walter González. Ese es el probable equipo que estaría presentando hoy Olimpia ante Inter de Porto Alegre. ¿Qué le parece ese equipo, JF? ¿J? ¿Cómo se llama? Estaba tomando agua y me tiraste la pelota. Otálvaro, Luis Cáceres, Saúl Salcedo e Iván Torres. Y no, pero en el medio, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Brian Ojeda y Marcelo Estigarribia. El mismo que contra... Contra Always Ready. Sí, yo creo que entra Ale. Para mí entra Ale. Pero porque Olimpia necesita... Ale por Quintana. Y por Chelo. O por Quintana, sí. Quintana puede ir a la izquierda. Puede ir a la izquierda, sí. Porque, ¿qué pasó? Inclusive con Nacional se vio bien así, ¿verdad? Con el trabajo de Torres. Vos necesitas un volante más que haga el recorrido defensivo. Y por ahí con Ale y con Sosa vos tenés más profundidad y ellos hacen la vuelta, ¿verdad? Vos no podés decir que Sosa y Ale no vuelven, pero no hacen el recorrido defensivo. Así como cuando juegan Quintana y Chelo, como jugaron con Always Ready, más allá de la altura en características, ellos no hacen el recorrido ofensivo, ¿verdad? No sé si se entiende que sí. Su punto de partida es defensivo y dan un plus en ofensiva. En cambio, el Ale y Sosa cuando juegan, ellos su punto de partida es ofensivo y dan un plus defensivo. Y a Olimpia lo que le falta es equilibrar un poquitito más porque Brian Ojeda no es el complemento de recuperación de balón para Richard Ortiz. Y Richard Ortiz necesita un perro de presa ahí. Entonces uno más tiene que quedarse o tiene que dar más ese equilibrio. Por eso yo digo, o Chelo o Quintana pueden arrancar por los costados y capaz se respeta más el Ale Otálvaro por derecha. Entonces arranca Chelo o arranca Quintana por izquierda para darle un poquitito más ese equilibrio defensivo que necesita Olimpia, que es lo que hay veces le duele y le lastima más, ¿verdad? Cuando le atacan con espacio. ¿Y qué más? Si es que juega Ale, ¿crees que se podría cambiar la figura táctica? No, yo creo que el 4-4-2, porque Pollo y Walter tienen que jugar y ahí es difícil cambiar. Con Pollo es difícil cambiar a otra figura. Hoy en esta situación no va a aparecer Pollo de cuarto volante. Y hacer 3 en el medio para cerrar más el medio, tiene que salir Pollo o Walter, porque hoy no es momento para ese tipo de cambios. Que a lo mejor te hace un partidazo Pollo ahí, ¿verdad? De hecho Garnero cuando lo trajo lo puso ahí primero, sí, por izquierda. A mí no me gusta hablar de este tema, pero ¿y el desgaste de Ale el otro día? ¿Me sorprendió? Y eso es lo que te saca, pero pasa que Ale, dentro de todo ese desgaste, Nico, Ale tuvo un partido descansado. Tampoco hay que tener que descansar siempre. La cantidad de 8, 9, 10 partidos seguidos amerita un esfuerzo de 90 minutos de descanso. Hay veces te descansan 45 y eso ya te refresca. No es que el jugador no tiene que jugar, sino que dentro de eso
es como el cansancio, o sea, te vas a caminar 50 cuadras y bueno, y el caminar en la cuadra 40 a lo mejor te espera un poquito más en el semáforo para cruzar, no seguir el mismo ritmo. Un pequeño descansito nomás lo que necesita. A veces el descanso mental también, el hecho de no concentrar, por ejemplo. Claro. Entre partido y partido, directamente no También. concentrás, entonces lo guardás directamente para Hay el veces partido de tienen la ese siguiente tacto, semana. Sí. Y yo no sé qué partido fue. Ale hace un par de No jugó. largos de partido que no jugó Sí. por la expulsión, ¿te acuerdas? Fue antes de La Paz. Él dosificó. Sí. Antes de La El Paz. otro día, en Cerro, por ejemplo, aquí no esperó 45 minutos el otro día, Morales jugó 45 nomás, y no es que descansan luego porque están muertos, sino que hay un cierto momento donde necesitas sacarle esa carga de sobrecarga. Hay que le sacar carga de trabajo y no la carga sobrecarga lo que hay veces te pasa factura dentro de la cancha. Los que están concentrados son Alfredo Aguilar, Gastón Olveira, Marino Arzamendia, Alejandro Silva, Saúl Salcedo, Marcelo Estigarribia, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Diego Torres, Jorge Recalde, Luis Cáceres, Néstor Camacho, Rodrigo Rojas, Jordan Santa Cruz, Iván Torres, Derlis González, Brian Ojeda, Walter González, Isidro Pita, Antolín Alcaraz, Sergio Tálvaro, Luis de la Cruz y Hugo Fernández. 22 Huguito el futbolistas. que le falta. Ojalá Huguito tenga alguna buena participación para ese desequilibrante por izquierda, zurdo, el que le falta para titular, para suplente, para parte del partido, pero ese jugador va a ser bueno que vuelva a recuperar. Marcelo Lomba, Rodinei, C. Gabriel, Víctor Cuesta y Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson y Tyson, Palacios, Thiago Gallardo y Mauricio, el equipo rival. Es un buen equipo el Inter, ¿no? Evidentemente va a Hay que ver si mostrar. es que son los mismos que jugaron en Porto Alegre, ¿verdad? Ellos tienen una final también, ¿verdad? Sí, Contra Gremio. la revancha encima. Perdieron 2-1 en la ida. Pasa- Definen el fin de semana, el domingo, es la final de vuelta. Pasa que ellos todos están en la situación que hoy está Libertad, que puede armar dos equipos. Que a nosotros es toda una noticia que Libertad puede armar dos equipos, ¿verdad? Y en Brasil todos están en esa situación. Ayer Vargas dicen que es la tercera opción allá y apareció ayer, hombre de selección. O sea, ellos tienen ese training de alternar. Además, Inter está obligado por lo menos a sumar un punto. Por más que en la última fecha juegue de local contra Always Ready, necesita sumar un punto para tener esa posibilidad de llegar con 10 puntos al final del grupo. ¿Y a Olimpia le sirve el empate? Sí. Sí. Yo creo que con 10 puntos. Le si es sirve- que le llega, si es que le llega a Ahí ganar está, por a eso. Táchira la última fecha acá. Solo que si- pero acá tienen que Acá. ganarle. Si Olimpia No, por empata eso. hoy, está obligado a ganar la Táchira en la Eso última sí. fecha. Que uno dice, Olimpia contra Táchira, Pero hay que si ganarle. no- pero si no pensás ganarle a Inter y no pensás ganarle a Táchira, ¿para que no, qué va a esperar clasificar? Inclusive mirando la tabla y mirando la diferencia de goles, no es favorable para Olimpia. Táchira con la victoria de ayer llegó a 12 goles a favor y 11 en contra. Había perdido 4-0 más 1. Olimpia en este momento tiene menos 4, 7 a favor y 11 en contra. Es decir que Olimpia ganando hoy, en la siguiente fecha si empata contra Táchira, quedará por debajo del equipo venezolano. Salvo que gane este partido por Claro, goleada. por goleada. ¿Y el arquero? ¿De quién? De Olimpia. Alfredo Aguilar. Hoy es titular Alfredo Aguilar. Sí. ¿Está concentrado el plantel? Sí. ¿Sí? Desde ayer. Ujú. Ayer trabajaron más que nada en el aspecto ya recreativo y ya posterior a la práctica quedó concentrado el plantel, que desde las 17 fueron llamados a la villa y luego a la práctica ya quedaron concentrados a cenar y posterior descanso. Bueno, ¿y qué más? En este momento el plantel está almorzando en la villa justamente y después a descansar, y aproximadamente 17:30 horas, 18 horas, 17:30 horas específicamente va a estar saliendo de la villa rumbo al Estadio Manuel Ferreira. Bueno, gracias Ariel. Dale, señor, Nos será hasta más escuchamos tarde. esta tardecita noche, ¿sí? Dios mediante, así bueno, será. ahí va a estar Ariel y Fran, entonces vamos a estar con ese partido también. Más temprano con Fede para el partido del 12 de octubre. 18-15, juega el 12 de octubre 18-15. en Villaliza. Desde Sí, las sí, 18 sí. estaremos al aire con Víctor Sostoa en los comentarios. Víctor Sostoa, Para así que no se mismo. enojen los comentaristas. Bueno, vamos a ir a la pausa, ¿verdad? A la pausa y después vamos a tener otras novedades también del equipo itagüeño. Vamos a esperar un ratito.
Táchira 9, Nico, para Sí. aclarar. Inter 6, Always Ready 6, Olimpia 6. Ahí tenemos una tabla más pareja en el grupo B. Táchira tiene más 1, Inter tiene más 6, Always Ready menos 3 y Olimpia menos 4. En cualquier caso, Olimpia debería en estos últimos 6 partidos por lo menos sumar, en estos últimos 2 partidos por lo menos sumar 4 puntos. Un empate y una victoria. Aún con una victoria podría clasificar dependiendo de la combinación de otros resultados, pero no le favorece la diferencia de goles. Ese es un factor que Olimpia tiene en contra en este momento. Sí. Salvo que hoy golea a Inter, ¿verdad? Claro. ¿Puede ganar? Ya. Sí, claro que puede ganar. De ahí a pensar que pueda golearlo, me parece un poco más difícil. Pero si gana Olimpia hoy, da un paso muy importante y en la última fecha debe derrotar al Deportivo Táchira. Bueno, esa es la situación. Chao, Ariel. ¿Para qué Cerro quiere traerle a Moreira si le tiene a Kimmich Espínola, dice? Yo reitero que para mí es un volante el que quiere. Hola, Paulo. ¿Cómo estás, Paulo? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Todo bien, buenas tardes. Siempre un placer hablar con usted y un día especial hoy con Noche de Copa. Siempre mejor hablar sobre Copa Libertadores. Un placer hablar con todos acá de Brasil, Porto Alegre. Igualmente, Paulo, estamos expectantes de lo que pueda pasar hoy en un partidazo de vuelta con Olimpia Inter. ¿Qué crees que va a poner Inter como escalazón del equipo para hoy? Muy bien, tenemos un internacional que hay algunas dudas de que va a hacer Miguel Ángel Ramírez la noche de hoy con el equipo de Olimpia, mas se acredita que va a cambiar poco en el equipo para el partido de hoy, no va a hacer tantas mudanzas cuanto esperados, tantos cambios como esperado del equipo que acabó siendo derrotado en clásico acá no último final de semana. Entonces imagino que un equipo base muy próxima de la escalación que ganó de Olimpia acá en Porto Alegre na primera rodada de grupo de Libertadores del juego de Beira-Rio. Estaba buscando la información, saludarlo a Pablo de cómo se para el equipo del Inter, o sea, cuando juega de visitante, si es que tiene la misma propuesta, el mismo sistema táctico o suele cambiar un poquitito el entrenador. Sí, esta cuestión de jugar de visitante, algo que viene marcando mucho la pasaje de Miguel Ángel Ramírez acá en Porto Alegre, porque Internacional de visitante no tiene muchos éxitos, entonces la Libertadores ahora con 2 derrotas de visitante. Hoy también tiene la presión por los resultados, porque ontem tuvimos la victoria de Deportivo Táchira en el grupo, que presionó más ainda el ambiente de Internacional para la conquista del resultado. Inter juega con algunas peculiaridades, mismo jugando de visitante, y que estos resultados que vienen aconteciendo cuando juega de visitante, con derrotas como tive para Always Ready, como tive también para Deportivo Táchira, acabó que presionó un poco de trabajo de Miguel Ángel Ramírez perante a imagen a los hinchas de Internacional. Mas creo que va a mantener la formación, la alineación de equipo, los estilos de juego también. No va a abrir mano de jugar con la pelota, con juego de posición. ¿Y cambia algo la mentalidad de tener que jugar una final también a nivel local? ¿Cambia en la formación del entrenador? ¿Tiene un plantel competitivo para ir haciendo variantes o se siente en el equipo cuando están en esta situación de doble competencia y en partes finales? Lógico que el peso de un partido como de esta noche, con jugar con Olimpia y también la decisión estadual acá local con Gremio, son cosas que acaban también trayendo un tempero diferente para el juego, ¿no? Pero Internacional hoy necesita de algunos refuerzos a nivel de elenco para también tener una solidez defensiva un poco más amplia de lo que está teniendo ahora. Miguel siempre habló acá en Porto Alegre que cambia su alineación de juego conforme imagina su adversario. Entonces
cambia adversario, cambia también la alineación de los 11 iniciales. Pero lo estilo de juego se mantiene fiel ao que el entrenador piensa para el equipo a un largo plazo. Y los directivos de Inter, cuando realizaron su contratación, imaginaron que se iba a mantener un estilo de juego próximo do que se cree como ideal para Inter, un cambio grande de estilo con que Internacional tendría con otros entrenadores que estaban acá en Porto Alegre. ¿Tyson podría jugar? Sí, va a jugar, sí. Tyson va a jugar hoy. Ellos no puede jugar en la competencia local porque no está inscrito en el campeonato local acá, mas puede jugar en la Copa Libertadores, sí. Creo que Tyson es correcto que va a jugar. Otro cambio peculiar que tenemos que tener, algo puntual con Sarabia en la lateral derecha, creo que es una posibilidad. Rodinei viene siendo lo titular de la posición, pero pertenece a Flamengo y ahora cuando cerrar mes de mayo va a retornar a Flamengo, y Sarabia, que debe asumir la titularidad, está volviendo de una lesión, entonces hoy debe ganar oportunidad para jugar con la camiseta de Inter. Y otro cambio que debemos tener es una mudanza por escolha do entrenador, lo jugador de referencia con Yuri Alberto como los centroavantes de Inter y no Thiago Gallardo, que acabó siendo titular en los últimos partidos. Una cuestión también con Caio Vidal, que debe ganar más minutos con la camiseta de Inter, también debe jugar en este time. Estas mudanças en el equipo para alienación de 11 iniciales por el juego de hoy, sí, también mucho pelo resultado que fue feito ontem por el equipo de Deportivo Táchira, que ganó jugando con Always Red. Aprovechando que su español es muy bueno y podemos entender y conversar, ¿por qué hoy eligen entrenadores europeos? Es cierto que tuvo una gran campaña en Independiente del Valle con esa Copa Internacional, pero ¿por qué esa tendencia en Brasil, que era un país muy nacionalista, de grandes entrenadores con grandes trayectorias y lo sigue teniendo? Hoy hay una suerte de muchos europeos en los equipos brasileños, principalmente hoy en Inter, ¿verdad? Sí, puedo hablar por las cosas de Inter acá y una comparación a Gremio, que son dos clubes que acabo viviendo día a día, acompañando próximo acá. Bueno, Internacional tenía una idea muy diferente de juego estaba con otros directivos en comando técnico y comando de equipo. Se entendería que Internacional era un equipo que estaba jugando muy reactivo, sin la pelota, haciendo contraataques, sufriendo sin tener el balón la mayor parte del tiempo de juego. Cuando Inter realizó un cambio en la directoría del club, tuvimos elecciones ahora cuando llegamos a final de año pasado, nueva directoría que llegó a Inter con la idea clara de un cambio en el estilo de juego para ahora un equipo más propositivo, un equipo que juega con la pose de bola, que tiene más la pelota, que sea un equipo más creativa y no un equipo reactivo como estaba haciendo en un histórico reciente de Internacional. Entonces, este cambio, esta idea de Inter que cambiar el estilo de juego del club con una manera general, tanto que Inter fue a buscar directivos para las canteras de base también acá en Porto Alegre. Entonces, un cambio gigante en Inter para su pensamiento de fútbol. Ahora, en el fútbol brasileño hay una cosa que es muy importante, que es tiempo y resultado. Acá en Brasil, independientemente de lo que acontece, los resultados siempre sobreponen al tiempo de trabajo. Miguel Ángel Ramírez, por ejemplo, tiene un trabajo de 2 meses y medio, comando de Internacional acá. Y vivimos protestos de los hinchas de Inter porque no ganó el clásico local de Gremio. Simplemente no ganó el clásico de Gremio. Tiene algunas derrotas puntuales en su trabajo que ya presionan al entrenador perante los hinchas del club. Por más que los directivos de Inter están trabajando para que siga en frente con trabajo desenvolvido no Inter, que Internacional contrató una idea con Miguel Ángel Ramírez. Ahora, no Brasil es resultado. Por
seguramente resultados fala por mucho más do que trabajo, idea de trabajo de juego, de continuidad. Eduardo Cudê sofreu com os resultados. Eduardo Cudê era líder do Campeonato Brasileiro, pero no ganó clásicos locales acá con Gremio y esto presionó muy no cargo. Yo leí un poquitito sobre el caso del Palmeiras, ahí está Gustavo Gómez, y está el coordinador científico Daniel Goncalves, que tiene un trabajo invisible, pero que está muy metido en lo que significa también los contratos de los jugadores, a quién se le trae, seguirlos científicamente, vamos a decir, para saber si sirven o no sirven para el proyecto, más allá del entrenador que esté. En Brasil hoy se está trabajando de esa manera, por eso nos llama la atención. En el caso del Inter, hay un trabajo invisible más allá del proyecto deportivo, presidente que elige un entrenador, hay una estructura científica, vamos a decir, alrededor también del Inter. Sí, acá en Inter, por ejemplo, se está haciendo todo este trabajo, toda esta forma de pensar fútbol con también con cosas extracampo, se alineando a ideas de pensamiento de Miguel Ángel Ramírez. Entonces, Internacional, una expresión que nosotros periodistas acá de Porto Alegre hablamos generalmente acá, que Inter contrató una idea de fútbol y está realizando investimento en esta idea de fútbol, con entrenador, con forma perspectiva de análisis de juego, análisis de desempeño, las canteras de base también con investimento y también con garimpo de jugadores, con procura, contratación. Inter no tiene mucho dinero para realizar contratación, pero está contratando cosas puntuales, investiendo en jóvenes jugadores que tienen potencial para ali adelante render a club con títulos, con actuaciones y con dinero. Entonces, Internacional está con investimento de las canteras de base, con entrenador que tienen en su trayectoria realizar trabajos con canteras de base y que está reorganizando el pensamiento de fútbol de Internacional. Ahora, gran desafío hoy de Miguel Ángel Ramírez es realizar esto con el tiempo, sabiendo que a presión por resultados, como ya está viviendo acá en Porto Alegre, principalmente los hinchas de Internacional acá en Porto Alegre. Otros entrenadores de Brasil están realizando trabajos parecidos, otros entrenadores están realizando trabajos con otra expresión o con estilo diferente. Esto es un pensamiento de brasileiro. Para entrar en la idea de brasileiro no es muy fácil en algunos momentos, dependiendo de los directivos que están en club. Sí. Y nosotros podemos pensar en el caso de, sabemos que Chiqui Arce es una gloria del gremio, en Chiqui Arce y Julio César Enciso, que jugó en el Inter, por ejemplo, están dentro del radar con la posibilidad de poder dirigir algún día el Inter, o Diego Gavilán o Arnaldo Espínola, que son jugadores que tuvieron un buen pasar allá. Pero Gavilán tiene historia en Inter, en Gremio, entonces es un entrenador que había trabajado recientemente acá en los Rio Grande do Sur con pelotas, en el campeonato local acá, siempre lembrado también. Creo que Chiqui Arce, Francisco Arce, es un entrenador muy victorioso como jugador, principalmente en la camiseta de Gremio, entonces creo que para trabajar en Inter tendría que driblar esta situación también de rivalidad que es muy fuerte acá, como también es muy fuerte en Paraguay, con Olimpia, Cerro, con otros grandes clubes en América del Sur, que tenemos ejemplos todos los días más. Creo que Arce ahora también, cuando Gremio realizó un cambio en su comando técnico, se habló de la posibilidad de Francisco Arce ser uno de los nombres a asumir el club, pero Gremio tendría una idea de continuidad de trabajo de Renato Portaluppi, que realizó investimento en Thiago Núñez, que es un entrenador joven que ha sido formado en las canteras de base de Gremio. Ahora, Arce siempre tiene su trabajo observado, principalmente por Gremio. Creo que para Internacional, por la ligación histórica con Gremio, ligación victoriosa con Gremio, creo que no tiene en este momento. Sabemos que todos son profesionales, independientemente de la situación, es profesional no momento, pero creo que sería más una sorpresa un día imaginar que Arce hay como entrenador de Inter. Acá fue campeón con Cerro y con Olimpia, y hoy vuelve a salir campeón el torneo pasado anterior
había sido campeón también con Cerro, y Julio César Enciso es su auxiliar, que también que hizo una buena campaña ya en el Inter, por eso le consultaba. Pero nosotros tenemos mucho que aprender y que copiar, vamos a decir, lo que se pueda de ese trabajo estructural que ustedes tienen. Por eso le preguntaba sobre los entrenadores que trabajan aparte de la decisión presidencial de elegir un cuerpo técnico y esa estructura de formar chicos. Más que nada iba por ahí mi comentario. Sí, acá en Porto Alegre se vive con Inter un ejemplo de formación de jóvenes, de jugadores que tienen potencial a Inter, y se investe con... Es que acá, por ejemplo, tiene entrenadores con características que gustan más de trabajar con jóvenes, otros ya gustan más de trabajar con jugadores experientes, entonces cambia mucho de entrenador para entrenador. Creo que en Gremio vimos Renato recientemente acá en Porto Alegre, que realizó un trabajo espectacular en Gremio de casi 5 años, un récord de fútbol brasileño, ganando muchas competencias, llegando siempre en las decisiones, pero no trabajaba tanto con jóvenes cuanto, por ejemplo, está Thiago Nunes en su lugar ahora. También tenemos con Internacional Miguel Ángel Ramírez, que tiene esta característica de trabajar con jugadores jóvenes, con estilos diferentes de juego también. Entonces, creo que hay una diferencia en Brasil para entrenadores. Unos gustan de hablar, de entrenar y comandar atletas jóvenes. Otros ya gustan de jugadores con más experiencia. Entonces hay este cambio de entrenador para entrenador. Creo que acá en Brasil hoy el gran problema del fútbol brasileño son los directivos firmar una idea clara no inicio cuando empieza la temporada y va hasta el final de la temporada con esta idea. Tem clube que no hace isso. Recentemente tivemos Vasco da Gama, que es un gran club de fútbol brasileño, por ejemplo, que arrancó en fútbol nacional, liderando el campeonato local acá, después cayó para 8ª colocación y cambió una mudanza de entrenador. Y el presidente habló en la época que estaba cambiando el entrenador porque entendía que si no cambiase ahora, el club podría ser rebajado. ¿Y qué aconteció? Vasco cayó para la 2ª división brasileña. ¿Por qué? Porque mudó toda la idea de fútbol y fue por camino errado. Entonces, esos errores, cambios de entrenador acá en Brasil acontecen con mucha frecuencia. Entonces, creo que el gran problema del fútbol brasileño hoy sea los clubes de juego. Paulo, qué gusto charlar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y ya conversamos en cualquier otro momento, ¿sí? Gracias, saludo a todos, siempre un placer hablar, perdón por la oportunidad, pero siempre un placer hablar con usted. No, muy bien, un abrazo, Paulo. Gracias. Ahí está Paulo, colega de RDC TV de Porto Alegre, entonces hablándonos de Inter de Porto Alegre. Ahora sí vamos a ir a la pausa. Primero quiero contarles algo. Un periodista argentino que escribió: es imposible no pensar que estos chicos están yendo para atrás. Se están quedando fuera contra un arquero jugador y caminan, no protestan, no corren. Todo muy raro. No tengo pruebas ni dudas. Lo de River era admirable hasta que todos nos dimos cuenta. Estos muchachos claramente no quisieron ganar. River se va a colgar una medalla y es entendible, pero en el final del partido ya no quedaron dudas. Fueron para atrás. Sin dudas, no lo dudo un solo segundo. Jamás vamos a saber cómo ataja Enzo Pérez. Es lo que escribe y se incendió, lógicamente, con reprobación hacia este comentario. Fede, que Giancarlos Juliadosa va a pitar el partido entre Libertad y Sol de América, el que puede consagrar a algún Marelo como campeón de la apertura. Esto va a ser el sábado a las 17:45. El árbitro VAR será Ever Aquino. Miramos, quedó en el VAR Ever Aquino. El mejor árbitro y los otros va al VAR. Ahí está. Por eso, el mejor árbitro en base a... Pero el que mejor toma decisiones va al VAR. O sea, por eso ahora tiene lógica. El partido del campeonato, en este caso, está ahí. El foco va a estar en ese partido. Entonces, Ever Aquino va al VAR. Hoy el VAR tiene mucha decisión, ¿no? Carlos Paul está como VAR en Olimpia Luqueño, por ejemplo.
Guaireña Guaraní, Derlis López, árbitro principal, Fernando López Alvar. Esto mañana en el comienzo de la fecha 17. El sábado, Libertad Sudamérica, Giancarlos Juliadosa y Ever Aquino. El domingo, a las 8:30 de la mañana, Juan López va a pitar Cerro Porteño 2 de octubre. Alvar, Juan Gabriel Benítez. Olimpia Sportivo Luqueño, Ever Aquino el árbitro, Carlos Paul Benítez va al VAR. Y Nacional River Plate, para cerrar esta fecha 17, José Méndez como árbitro, al VAR va Mario Díaz de Vivar. No se le dio, me parece, importancia a este partido Nacional River. No es por nada, pero José Méndez me parece que hoy no está ni entre los 3 mejores árbitros. No, pero Díaz de Vivar va al VAR. Por Díaz eso de Vivar va como... te manda el Díaz de Vivar y Ever Aquino, o sea, los experimentados mandan ahí como... El VAR podía el control básicamente de los errores. Ahí es donde estuvieron los mayores errores, porque dentro de los partidos que tuvimos, las decisiones dentro de la cancha, aquella de Paul Benítez en cancha de Cerro, uno dice, bueno, es un error que él no ve el tortazo ese que le dan a Villasanti, sí, pero es más error lo del VAR. Allí, por ejemplo, estuvo David Ojeda. Están asegurando el VAR en esta jornada. Y David Ojeda no está en esta fecha. Bueno, por ejemplo. Ahora sí vamos a la pausa con Cristian y ya volvemos en un ratito. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. ¿Te gustaría tener listo el playlist que te acompañe mientras haces ejercicio, compartís con amigos o trabajás en casa? Solicitando tu cuenta digital Itaú, recibís un parlante JBL Go 2 de regalo, además de una tarjeta débito Mastercard, con muchos beneficios para ahorrar. Si tenés ingresos a partir del salario mínimo, pedí tu cuenta desde el celular ingresando a itau.com.py/cuenta. Tener una cuenta Itaú suena bien. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiri evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Para todos esos insectos, Matiri Mata Todo es la solución. Úsalo en todas sus presentaciones, es súper efectivo y el único que mata todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Fulminante, más rápido que chisme de barrio. Para todos los insectos, Matiris es la solución y te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Quise. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Citrón detergente lavavajillas es nuestro principal compañero en la cocina. Es un lavavajillas concentrado de alto rendimiento que ofrece una limpieza superior para utensilios de cocina, sean platos, cubiertos, vasos e incluso cristalería fina. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Puichupe Quitadol. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. 59. En la Unión 800 AM estamos de aniversario. Cumplimos 8 años. Cumplimos 8 años con las noticias, el fútbol y la música paraguaya.
y queremos regalarte pares de manijas para que disfrutes de tus bebidas. Grabá un saludo y envía como nota de audio al WhatsApp de la Unión 800 AM 0986 800 086 y pasá a buscar tu obsequio en República Argentina y Sousa. La Unión 800 AM, somos noticias. Así es fácil, señores, ¿eh? Envía un audio a nuestros amigos whatsapperos, envía un audio y ahí ya estamos regalando unas manijas espectaculares como promoción de los 8 años de nuestra radio. Bueno, Libertad fue perjudicado por un línea que vio mal la posición de Seba, ¿verdad? Sí. ¿O legítimo? Son varias manijas. Gol legítimo, sí. Sí, pero son errores que estamos viendo mucho en la Sudamericana y en el arbitraje. Porque le cambiaron el sistema a las líneas. Sí. Entonces es como que en un torneo tienen que dejar seguir y en otro tienen que cobrar y no es lo ideal. No es lo ideal y no está bien. Y pasa este tipo de cosas. En varios partidos vimos. ¿Qué partido fue el otro día de la Sudamericana? No sé si acá también contra el Libertad Goianiense no fue también que un offside mal cobrado. Creo que sí. Pero siempre tenemos una de esas jugadas en los partidos internacionales que hoy no hay VAR. Porque los líneas, la mayoría, están jugando con 2 reglamentos. Eso en el torneo local, ¿qué tenés que hacer? Dejar seguir para ver una definición. Porque si vos levantás el banderín y después el punto de fuga te muestra de que te equivocaste y se cortó la jugada y no llegó a definir, vos distorsionaste la definición por un error. Claro. Entonces ahora en ese tipo de jugadas lo que se recomienda es dejar terminar, después levantar el banderín y más allá de lo que pasó, si entró gol o fue fuera, el árbitro cobra el offside o el VAR corrige si es que te equivocaste vos en tu percepción de ser offside y al final, sí. Como el gol de Ortigosa en cancha Nacional, ese todos pensamos que fue offside y el punto de fuga te mostró que no fue offside. ¿Te acuerdas? Sí, sí. El gol de Ortigosa en cancha Nacional de José Ortigosa, Cerro Nacional el año pasado. Sí. Bueno, entonces por ese tipo de situaciones al línea se le recomienda dejar terminar la jugada y después levantar, por más de que él tiene la sensación de offside. Pero en la Sudamericana no hay VAR, entonces vos tenés que levantar enseguida. Y ese es un trabajo de mucha concentración y mucho instinto. Por eso es que los técnicos, nosotros cuando estamos más todavía en el ascenso, ¿verdad? Cuando está en el banco, vos elegís el banco de local, vos elegís el banco detrás de línea. Y pega el grito. Claro, offside, vos retás todo el día cuando te atacan. Sí. Entonces en línea muchas veces instintivamente vos estás ahí pues al borde. Además es una jugada que siempre le complicó a cualquier línea, sí. ¿Verdad? El famoso que el defensor sale y el delantero va entrando. Sí. En qué momento se cruzan es el tema, ¿verdad? Sí. Pero estaba muy habilitado. Fue un error. Y hablando de ese tema, ahora que me acuerdo, que me hace acordar Jota, también los jugadores tienen que entender eso. Sí. Hay que hablar 50.000 veces. Ayer los jugadores de Cerro se tiraron 3-4 veces, se tiraron ya otra vez en el primer tiempo. Estamos hablando que en línea no se puede acostumbrar en un día o que el jugador se acostumbre de lo que hace de escuela de fútbol. No, pero hay que procurar, qué sé yo. En escuela de fútbol ni con inferiores. En la primera no vas a... Y sí, no, pero tenés razón, pero digo nomás, ayer se tiraron 3-4 veces los jugadores y se quedaron ahí en línea. Levantate, le decía, y seguía la jugada. Yo creo que es injusto que en un mismo torneo en una fase se juegue sin VAR y en la otra con el VAR. Definitivamente. Es un pequeño detalle que a los que no están en cancha le dicen que se acostumbre y no es así. O sacás definitivamente o pones en todos los partidos. ¿Con quién hablamos que la pelota es distinta cuando juegan Olveira. Olveira, el arquero de Olimpia. Para la Copa es una pelota y ¿qué diferencia? Las pelotas son todas redondas. No es lo mismo. No es lo mismo. El Chapa Martínez, yo vi el movimiento de Morales, pero me impresionó cómo picó el balón, dice. En cancha Nacional llegaba. En cancha de Cerro no llegó porque le picó distinto la pelota. Porque pequeños detalles son. Fíjate, Jota, que una decisión en un partido de fase de grupos, al no haber VAR, te puede perjudicar o te puede favorecer. Claro. Y en una instancia decisiva con el VAR, esa misma decisión te mete o te saca. Te mete o te saca. Entonces, pudiste sumar puntos
pero en realidad tenías que haberte eliminado en un partido decisivo, por ejemplo. Total. Y Libertad, si ganaba el partido ayer clasificaba, ya está. Claro. Se iba tranquilo a Chile, se iba de paseo. Ahora está obligado a ganar el partido. Cierto. Y si no gana el fin de semana y gana Nacional, va a tener una finalísima de Copa Libertadores y de torneo local. O sea, te cambia completamente la clasificación. Por eso. Entonces, por eso, para mí lo ideal es que más adelante o se juega todo el torneo con VAR o sin VAR y ya está. Yo creo que esa es la idea. Pero es complicado, así como estamos explicando, es muy complicado. Sí. Pero Libertad jugó bien, a mí me gustó el tiempo que vi, me gustó lo que hizo Libertad. Desperdició mucho, sí, principalmente Antonio Vareiro, que hoy estará acostado, no sé, en algodones ahí con 50.000 enfermeras o enfermeros. Le golpearon de arriba abajo todo el partido. Pega mucho ese equipo, es un equipo fuerte de jugadores que van mucho al roce. A mí me gustó mucho Hugo Martínez, que yo normalmente soy fino con él porque son jugadores que tienen que aparecer, y ayer se hizo cargos en muchos momentos del partido, o sea, no solamente cuando le daban la pelota. Ayer hizo un partidazo, la verdad que hizo un lindo partido. Bueno, y hoy, ¿qué tiene que hacer 12 de octubre? Decía Fede. Hoy 12 de octubre tiene que ganar por cualquier marcador. Ganando 12 de octubre, iguala en puntaje a Huachipato, llega a 8. Rosario Central ganó ayer 5-0, le ganó Huachipato, pasó a 10. Y 12 de octubre en ese caso va a llegar con 2 puntos menos al último partido. Tiene la ventaja que en el último partido enfrenta al rival directo, a Rosario Central. De visitante tendrá que ir hasta el Gigante de Arroyito para buscar su clasificación. Pero insisto con esto, hoy parece un panorama muy complicado, pero 12 de octubre depende de sí mismo. Eso es lo que no se da con River, por ejemplo. River puede ir y ganarle a Corinthians en Sao Paulo, triunfo espectacular, pero tiene que esperar que Huancayo le gane a Peñarol para clasificar. 12 de octubre gana los 2 partidos y clasifica, salvo que Huachipato le golee 5-0 a San Lorenzo. Creo que eso no va a pasar, ¿verdad? Difícil. Todo es posible, ¿no? Pero tiene esa ventaja el 12, depende prácticamente de sí mismo, para no decir que depende de sí mismo en un 100%, ¿verdad? Pero sí, estamos hablando de derrotar a 2 equipos argentinos en menos de una semana. Será complicado, pero insisto, 12 de octubre depende de sí mismo. Ese es el factor importante que tiene el 12, a diferencia de River, por ejemplo. San Lorenzo ya cambió de técnico, ¿verdad? Pipi Romagnoli es el técnico, pero está cumpliendo un interinazgo ante la salida de Diego Dabove. Bueno, por eso en ese sentido viene muy sólido 12 encontró su estilo de juego, encontró su base, tiene jugadores, pero en ese sentido llega mejor 12 de octubre otra vez. Que San Lorenzo. Contra Huachipato, a mí me parece perdió por situaciones puntuales del partido. Esa expulsión, Lelico, porque 12 siempre, es cierto aquel partido que Pablo Velázquez hace el gol, no fue sobre la hora, pero 12 en los partidos vamos a decir, donde tuvo que aguantar más, normalmente suelta los últimos 15, los últimos 20, es donde empieza, y los últimos 10 y que y tiene más chance de gol que el otro equipo. Y este partido era de eso, ¿verdad? El equipo chileno tenía mucho la pelota y en un momento él hizo los cambios para soltar gente y se le expulsó Manenti, parece, ¿verdad? Manenti. Y claro, y ahí le cambió toda la Estando película. 11 contra 10. Claro. Entonces, tenía esa ventaja, tenía un jugador más en cancha, empata el partido, faltaban 30 minutos, uno decía, Octubre va a ganar este partido, y al final de cuentas lo termina perdiendo. Y sí, porque el estilo de 12, o sea, 12 va soltando gente, es un equipo que aguanta, que hace un trabajo táctico defensivo muy importante, y hay un momento donde empieza a soltar y deja espacio atrás que no lo deja durante el trayecto de todo el partido. Y esa expulsión le cambió un poquitito la película a 12 de octubre. Y yo sigo pensando que ese partido contra San Lorenzo en Buenos Aires era para ganarlo. Está bien, ya pasó, ¿verdad? pero me parece que si 12 apretaba un poquito más en los últimos minutos se quedaba con la victoria. Y hoy la situación hubiese sido distinta. Pero fuera de eso, 12 tiene esa ventaja que depende de sí mismo. 2 partidos difíciles, pero ganando los 2 te metes a octavos de final de la Sudamericana. El probable equipo de 12 no tenemos, Fede. Yo te cuento mientras tanto el probable a ver. de San Lorenzo. Sí, señor. Sebastián Torrico, Víctor Salazar, Francisco Flores, Federico Gattoni, Diego Baraghieri, Nicolás Fernández, Julián Palacios, Jason Gordillo, Oscar Romero, Ángel Romero, que ya está recuperado, y Alexander Díaz.
Así que van a estar los dos Romero contra 12 de octubre. Los dos hermanos en la lista Ahí está. de concentrados. Ahí te muestra Sí, que está en el equipo. Sí. voy a cambiar de enfoque, Nico, disculpame, pero ahí te muestra que Dabove cuando llegó se equivocó de acá a la luna, ¿verdad? Que Sí, llegó sí. como comisario malo a querer castigar, que los Romero y quiso dividir. Y después se acomodó porque después lo terminó utilizando a los dos y los dos de gran rendimiento. Y hoy está Pipi Romagnoli, que ahora me entero yo de eso, que es de la estructura del riñón, de la idiosincrasia, que es un chico del ídolo de la casa de Romagnoli. Nadie es más que Romagnoli ahí, campeón de las Libertadores. Sí. Hizo toda su carrera y él lo pone a los dos. O sea, te muestra de que evidentemente tuvo un enfoque amarillista en ese momento que Dabove entró en esa, ¿verdad? Porque, Inclusive San Lorenzo fracasó en la Libertadores, en el torneo local y en la Sudamericana. O sea, le fue muy mal a San Lorenzo. En la Copa Argentina también se eliminó. Había perdido contra Defensa y Justicia, creo que los 16avos de final. Recuerdo que pasa un partido en el que los Romero fueron figura, gana el Mar del Plata y en la siguiente ronda lo elimina Defensa y Justicia. Sí. Un semestre realmente para el olvido el de San Lorenzo. Mauro Cardoso sería el arquero, Víctor Ayala, Paulo da Silva, Miguel Yaquet y David Mendieta. Ariel Schwarman, Juan Aguilar, Víctor Topo Cáceres y Richard Salinas, José Ariel Núñez y Pablo Velázquez, el probable equipo de Pedro Sarabia para el juego de esta noche frente a San Lorenzo. 6:15 decías. 6:15, estaremos desde las 18 al aire con todo el equipo de Unión FC. Estamos con los dos partidos hoy de vuelta, continuando lógicamente con el apoyo a los equipos paraguayos. Álvaro, José está ahí. José, ¿me escucha? Ya hay un audio. ¿Podemos escuchar el audio o no hay necesidad de escuchar, Cristian, este audio? El teléfono dice. El teléfono necesita. Trátame mejor, Cristian, por favor, te pido. Ahí le voy a pasar. El resto, Pablo, a ver si llama, Roque Bennett. Tranquilo, nadie. Ande, hola técnico, 2 millones de paraguayos buscan trabajo. Este tiene trabajo y se playa. Ahí está, vamos a escucharle a Roque Bennett. ¿Podemos? Escucharle. Luego se aprieta un botón nomás y ya se escucha. Ahí está lo que hablábamos los dirigentes y la parte técnica. Para que no, hay que entenderle al técnico. Para que no se pierda, José, porque después se desconecta todo. Ya que me estoy playando, me voy a playar bien de una vez. Buenas tardes. Va mi saludo afectuoso para la Unión, que sigan adelante, muy buenos periodistas en este transcurrir de años. Soy de escucharlo desde muy temprano, arrancando con Carlos Báez, con todo su gran equipo, luego el amigo Panza y después los amigos del deporte. Hasta hoy día son muy razonables las opiniones, los debates, y a veces por más que, así como dice Jota, me equivoqué, y si me equivoqué pido disculpas, y si no sé pregunto, son muy buenos. Y después a la tarde el amigo Rojas, antes está otra vez la dupla de que le arrincona a todo el mundo como es Carlos Bay, Panza, y luego entre el amigo Rojas, que sin pelo en la lengua también de repente para muchas personas será para las brotas, pero es el sentir del momento, ¿verdad? Y con un lenguaje sencillo y práctico, la Unión va marcando diferencias. Muchas felicidades, muchos éxitos, y a seguir adelante y a seguir remando en nuestro querido Paraguay, que lastimosamente en esta pandemia estamos avasallados por la corrupción, y lastimosamente el pueblo tiene que dar el pecho otra vez a esto que se va haciendo costumbre en nuestro país, que se llama corrupción. Espectacular, Roque, muy buen mensaje, muy linda opinión también. Ese pues es el objetivo, tener opinión y discutir, discernir. Nadie tiene la razón total. Entonces, Roque, por
ser el primero ya te ganaste una manija, así que puedes pasar grande por acá por República Argentina y Sousa, aquí en la recepción ya está tu manija. Cuando tengas tiempo podés pasar a retirar. Esa es la idea. Entonces, bueno, repetimos, hay varias manijas, no es solamente una y que yo Roque ya se lleva. Repetimos, en la Unión 800 AM estamos de aniversario. Cumplimos 8 años con las noticias, el fútbol y la música paraguaya. Y queremos regalarte pares de manijas para que disfrutes de tus bebidas. Grabá un saludo y envía como nota de audio al WhatsApp de la Unión 800 AM 0986 800 086 y pasá a buscar como Roque tu obsequio en República Argentina y Sousa. La Unión 800 AM, somos noticia. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Así que entonces vamos a festejar de esa manera. Ya está Roque Bennett ganando la manija. Bueno, ¿qué más, señores? Ya nos estamos yendo de a poco para volver esta tardecita. En un ratito, ya lo dijo Roque, viene Carlos Báez, viene Javier Panza para dar continuidad a las noticias del ámbito local e internacional. Le comuniqué hoy a Ale de la cantidad, pero impresionante hoy, de gente que fue al vacunatorio en zona norte de Fernando de la Mora, en el Polideportivo. O sea que hoy cambió el panorama. En días anteriores estábamos preocupados porque no iba, me decían ahí los encargados, pero hoy sí hay filas y filas, colas larguísimas de vehículos, con mucha gente que va, lógicamente, al vacunatorio. El mensaje es, Nico. Sí. No te concientizan, te asustan. O sea, ahora se acabaron la vacuna y tanto nomás, boom, se llenaron los vacunatorios. Hablando de vacunas, escuché también la explicación de la gente de River. No. ¿Qué equipo que vino acá? Los que jugaron con Cerro. Mineiro. No, los de Argentina. Argentinos Junior. Argentinos contra Junior. Atlético Nacional en Cancha Olimpia. Exactamente. Que ¿por qué no se vacunaron? Porque dice que la vacuna que están aplicando acá, lo de la Conmebol, lógicamente no están aprobadas por el gobierno argentino. Que el gobierno argentino todavía no aprobó, y entonces, haciendo causa común, como nosotros, la aplicación era que de un argentino, obviamente, dijo, como nosotros somos argentinos, tenemos que hacerle caso a nuestro gobierno. No, está bien. Entonces, esa es la situación por la que no se aplicaron los argentinos que ya nos visitaron. Pero las vacunas están. Ayer se vacunaron los del Atlético Mineiro, por ejemplo. Está bien, porque es un permiso del gobierno también, Nico, porque Sí. vos no podés vacunarle. Si el gobierno paraguayo está vacunando a personas de 60 años y vos te vas a Brasil y te vacunan, es una decisión de empatía con el gobierno también. Así mismo es. Ahora, fuera de eso, creo que no queda bien que un ministro de salud, hoy leía las declaraciones de Borba, haya dicho que ahora se va a comprar de alguna forma y a cualquier precio las vacunas, porque la vida es más importante que la plata, dice. ¿Estás seguro que dijo eso, Fede? ¿Cuánta gente ya murió? ¿Estás seguro que dijo eso? Y así leí en Twitter. No te puedo creer. Pero por eso, o sea, yo recién sigo ahora insistiendo. se dan cuenta de un sistema de salud pública deficiente que ya produjo muchísimas muertes y mucha gente seguirá muriendo lamentablemente. No es porque tenés diabetes, porque tenés esto, porque tenés aquello. Es cierto, esa es una porque no responsabilidad tenés vacuna. de cada persona. Claro. Pero si había vacunas, si había camas y compañía, muchísimas muertes se hubiesen evitado. Totalmente. Además, Eso nomás. además, un ministro ni tiene que decir, oye, ponte aranio. Claro, tienen que conseguir la vacuna y El punto. asesor político es la escuela. Sí, totalmente. A ver, hoy las campañas políticas cómo hacen su... Una vergüenza. Los asesores son... Sí, una vergüenza. En el ámbito internacional tenemos que hablar de Barcelona. Hay, de acuerdo a las informaciones periodísticas, 9 jugadores que van a ser vendidos, transferidos, y no se descartan las vacas sagradas, dice el título. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Messi dice que quiere continuar, pero también está en discusión con su familia. ¿Qué es lo que dice la familia de Lionel Messi? Papá, queremos ir a vivir a París. Ay, mira qué tiernito suena, ¿verdad? Pero, mira, no, es macana. Claro, se puede pegar el lujo. Y es lo que le dijeron los hijos principalmente a Messi. Seguramente enseñado por la que manda en la casa, generalmente.
Entonces esto en relación al Barcelona. Y como estamos hablando también todos los días de partidos seguidos, mi querido Jota, mi querido Fede, ¿cuándo jugó el Palmeiras, decías? El martes. El martes. 4-3 contra Defensa y Justicia. ¿Y San Paulo? El martes también. Perdió 1-0 contra Racing. Con Antonio Galeano de titular. Sí. Juegan hoy Palmeiras con São Paulo la final del Paulistão, nada más y nada menos. Palmeiras va a jugar con Weberton, Luan, Gustavo Gómez y Renan, Maiki, Felipe Melo, Patrick de Paula y Víctor Luis, Rafael Veiga, Ronnie y Luis Adriano. Los mismos que están jugando todos los días. No. Déjate, Macana. Ahí, San Paulo con... ahí yo voy a... San Paulo, esperamos un ratito. San Paulo con Volpi, Arboleda, Miranda y Leo, Daniel Alves, Luan Santos, Lisiero, Benítez y Reinaldo, Luciano y Pablo, el equipo de Hernán Crespo. Así que entonces, hoy ese partido. Está Eder lesionado, es uno de los desfalques en el Palmeiras, de acuerdo a esta información. Y en el Palmeiras están lesionados o están fuera Marcos Rocha por una lesión en la cintura, Gabriel Verón por lesión en el mismo lugar, Breno López, lesión en la rodilla, Kuksevic, lesión también en la pierna derecha, y Alan, que tiene un cronograma especial de trabajos y por eso no va a jugar. Está suspendido C. Rafael, que fue expulsado en la semifinal y por eso no van a jugar. Después toditos están disponibles, mi querido Jota, a pesar de que no te gusta lo que informa. Un ejemplo no te voy a poner. Palmeiras contra Corinthians jugó Gustavo Gómez, Luan, Renan en la zona defensiva. Eso fue el 16. El 18 jugó Defensa y Justicia Palmeiras. Alineación. Hoy Juan Luan, Gustavo Gómez y Renan. Sí, los que jugaron el 16. Sí. Los 2 días jugaron contra Defensa y Justicia y la zona defensiva fue Danilo Barbosa, Luan y Van der Len. O sea, solamente Luan es el que repite. Y si te vas 4 partidos atrás, seguramente Luan descansó y Gómez con Barbosa jugaron. Y así van dosificando. No es el mismo equipo, Nico. No es el mismo equipo. No pueden jugar cada 2 días, todos los días. Dicho sea de paso, aquí hablamos mucho de esa cuestión y creo que fuimos injustos si nos olvidamos de River Plate. River Plate jugó el domingo contra Cerro y el martes fue y le ganó a Peñarol. No sé quién permitió esa programación, no sé si el delegado de River se durmió cuando estaban haciendo la programación, es probable que haya pasado eso, pero fuera de eso ya estaba la programación hecha. Juega el domingo contra Cerro, juega el martes contra Peñarol, empata contra Cerro y obtiene una gran victoria contra Peñarol que lo mantiene vivo en la Copa Sudamericana. O sea, de la misma manera que solemos quejarnos de eso, me parece que hay que felicitar a River por esta situación en particular. Veremos si después le alcanza o no, pero por lo menos entró, jugó y ganó, aún en esa situación. Así mismo es. Y siguiendo en el ámbito internacional, hoy en México se juega la primera semifinal entre Santos y Puebla. El equipo de Anthony Silva juega de visitante el primer partido. Ayer terminó 0-0 el partido de Cruz Azul, también jugando de visitante el primer partido. Jugó Pablo Aguilar de titular y ingresó de cambio Juan Escobar, de quien estábamos hablando ayer. Entró rápido, entró por un volante, empató con Pachuca 0-0. Así que tienen, no sé si decir ventaja porque van a definir en casa para ver si cuáles son los primeros finalistas o semifinalistas de este campeonato del fútbol mexicano también. Raro que terminen partidos 0-0 en México porque atacan, pero estos terminaron 0-0. Los informes tenemos, Nico, para cerrar. Cerro Porteño eliminado de la Libertadores de Futsal FIFA. Sí, señor. Perdió 9-5 contra Delta Te Quiero. ¿Qué pasó con Cerro? Pero yo creo que tiene jugadores importantes ese equipo. Sí, Delta Te Quiero, sí. Uno inclusive llegó ayer recién a la concentración. Llegó al mediodía, ingresó como jugador de recambio, hizo 2 goles. Ese es mi jugador. Vidal es el apellido de este jugador que también forma parte de la selección venezolana. Voy a investigar su nombre. Y me parece a mí que esta derrota, no creo que se haga, ¿no? Pero creo que debería abrir una reflexión en el mundo del futsal FIFA. Porque Cerro aquí caminando gana todos los torneos.
Sí. Olimpia en su momento le hizo partidos, peleó los torneos. Hoy en día Olimpia no está en el futsal. Cerro no tiene competencia a nivel local. Y es como que Cerro gana todos los partidos caminando, gana todos los torneos caminando. Ahora ha perdido 1 o 2 seguramente en estos últimos años. Pero es como que hay que buscar la forma de emparejar las fuerzas y así volver al nivel de antes, pensando ya en copas internacionales. Bueno, hoy Argentinos Junior Nacional, Atlético Nacional, Boca con Barcelona y Olimpia con Internacional, los partidos de Copa Libertadores de América. Álvaro, Cerro, no hay todavía novedades respecto al equipo del domingo a la mañana. Mañana vamos a tener novedades de Cerro Porteño, entonces vamos a cerrar con el informe de Fede Cristian. ¿Sí? Bueno, ahí está Cristian. Muy serio. Volvemos esta tarde con Federico, con Víctor Sostoa primero y después estamos nosotros con el señor JJ Gómez para el partido de Olimpia. Hasta esta tarde. Chao. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Tupi, 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 Tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Buscando más facilidades, con Itaú Cuenta Digital, abrí una cuenta desde tu celular sin salir de tu casa. Solo necesitas tus documentos básicos. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. ¿Y vos qué estás buscando? En tu navegador busca Itaú Cuenta Digital. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti. Tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti. El único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Puisupe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Cerro Porteño quedó eliminado ayer de la Libertadores de Futsal FIFA al caer 9-5 en Florida, Uruguay frente a Delta Te Quiero de Venezuela. Los goles para el equipo paraguayo fueron marcados por Wilmer Cabarcas contra Zubaya, Manuel Gigi Ayala, Jorge Espinosa, Francisco Martínez y Alan Rojas. El equipo azulgrana disputó 4 partidos en el torneo, ganó 2 de ellos, empató 1 y perdió 1. Desde el 2016 y en 4 ediciones consecutivas el Ciclón se inscribió siempre en semifinales.
Se corta de esta manera una racha importante impuesta por los dueños del futsal en nuestro medio. Emmanuel Gigi Ayala terminó siendo el goleador del equipo paraguayo en el torneo. Anotó 6 goles, 5 en fase de grupos y 1 en cuartos de final. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. ¿Sabías que cada vez que usas tu tarjeta de crédito Itaú acumulas puntos? Conoce dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene. No sos cliente. Vení. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Zoom de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La Unión R800, amplitud modulada. El COVID-19 sigue entre nosotros. Ya conocemos las reglas y sabemos qué hacer para vencerlo. Recordá lavarte las manos, usa tapabocas en todo momento, mantené 2 metros de distancia de otros y ventilá todos los ambientes. Hoy nos cuidamos por nosotros y por los que más queremos. Hoy me cuido por vos. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Gobierno Nacional. Paraguay de la gente. Si un pelotazo te ligaste, con Dolanet podés tomarle. Si algo duele después del gym, con Dolanet podés tomarle. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet en la rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios.
Revista Z, Zúñiga Castiñeira y Revista Z brindan por 22 años de éxitos. Lee además manejos de Copetín en la Telefónica, los golpes de Sante Vallese y su séquito en la Copaco. Mientras Central encabeza registros de muertes por COVID-19, Hugo Javier autorizó pago de $1 millón por cobertura médica en plena crisis. Además, la sensacional producción A la hermosa Helen Rokes y otras. Y toda la actualidad política y social de Asunción e interior del país y mucho más en Revista Z de Mayo. Ya está en su kiosco. Si estás en el grupo de riesgo, embarazadas y puérperas, niños de 6 meses a 3 años, adultos de 60 años o más y enfermos crónicos, el momento de vacunarte y combatir la influenza es ahora. Para saber cuál es el centro habilitado más cercano, ingresa a pai.mspbs.govcorta.py. Si estás en el grupo de riesgo, vacunate. Solo así ganaremos la batalla contra la influenza. En la Unión 800 AM estamos de aniversario. Cumplimos 8 años con las noticias, el fútbol y la música paraguaya. Y queremos regalarte pares de manijas para que disfrutes de tus bebidas preferidas. Graba un saludo y envía como nota de audio al WhatsApp de la Unión 800 AM 0986 800 086 0986 800 086 y pasa a buscar tu obsequio en República Argentina y Sousa. La Unión 800 AM, somos noticia. Radio La Unión, R800 AM. Con 37 minutos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Un gusto, 30 grados de temperatura en Asunción, área metropolitana, calorcito, calorcito. Pero estamos aquí de regreso en la Unión 800 AM para acompañarles hasta 15:30. Por supuesto, hoy me acompaña mi compañero José Rojas. Hola, José Rojas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Hoy voy a hacer la posta, voy a hacer Carlos Báez. Esta es la segunda o tercera vez que nosotros compartimos cabina. Segunda, tercera. Por ahí. Por ahí. Año Nuevo, ¿te acuerdas que hicimos juntos? Sí. El secuestro de Oscar Denis también. También, ¿te acuerdas que vinimos a trabajar un domingo en la noche? Fue, exacto, ¿verdad? Así mismo. Para hacer el recuento. ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Tererecito. Mucho calor. Ahí vi que llegó Jacinto, quien había sido de cumpleaños. Y vamos a celebrarlo hoy. Pero trajo el bar completo. Sí, el bar completo. Ahora va a comenzar a trabajar. No sé cómo va a llegar a las 6, a las 5 de la tarde para su programa. No sé cómo va a llegar, pero bueno, por lo menos son 3. ¿Verdad? Así que feliz cumpleaños, Jacinto querido. Que pases. Fue la semana pasada, ya fue su cumpleaños. Es el directivo, él tiene acá su espacio todos los días y es directivo de la revista Plus, revista de economía. Que hace poco también estuvo de aniversario. Exacto. Hace poco tiempo. Una revista económica. Económica, o sea, mucho material para leer cada mes. Probablemente sea una de las primeras ediciones que se dedicó exclusivamente a la economía. Exacto, sí, en formato revista. Si no me equivoco. Jacinto, 17 años fue que cumplieron, ¿verdad? No, ya están otras cosas, parece ya. 17 años había cumplido Plus. 17 años cumplió la revista Plus, ¿verdad? ¿No era 14? Por ahí está, no importa. No nos metamos en líos. No, ¿verdad? Sí. Bueno, a quien yo creo que se va a meter en líos de nuevo es el presidente de la República. ¿Qué hizo ahora? Vos sabés que hubo un discurso, dije yo, no puede ser. Eso para mí ya es burlarse de una ciudadanía. ¿Sabes qué es lo que hizo? Acá tengo. Envió un resumen de un discurso del presidente de la República, nuestro compañero de trabajo, José Ignacio Melgarejo. No da gusto con repetir el mismo discurso. ¿Y pues quién le pide que haga el mismo discurso? Pero eso no termina todavía. Un breve pronunciamiento sobre las vacunas y toques espirituales. Él y su Biblia. La gente, yo no entiendo. Paraguay es un país donde de altísimo nivel religioso. No voy a hablar de ningún credo, pero altamente religioso. De todos los credos. Pero en una situación como esta, y no le quiero sacar valor a su pretensión de infundir su intención de leer la Biblia, no sé si lo hace, no sé, es cuestión de
Él y su conciencia, Para pero mí que ojea nomás luego. parece ni siquiera eso. Ojeo él tiene. Pero para mí es burlarse de la ciudadanía cuando la ciudadanía otras cosas quiere escuchar. Es lo mismo que aquella vez. ¿Te acuerdas que comenzó en un momento muy, muy delicado, comenzó a hacer bromas en un acto público con respecto a la ropa del senador Beto Velasco? Sí, ¿verdad? También, exacto. O sea, yo entiendo que él pretende probablemente darle un poco de humor o tratar de hablar de otros temas cuando la situación es muy crítica. Pero más allá de eso, o sea, del presidente de la República, de que le dejen espacio a los humoristas o a otros analistas políticos de economía o de moda que hable de la ropa que use Beto Velar o con quien sea. Pero en un acto oficial ese tipo de cuestiones no encajan. Y el presidente de la República lo que tiene que hablar es de un tema que él tiene que hablar y él sabe que tiene que hablar. Hasta este momento, todas las preguntas las está respondiendo el ministro de Salud con respecto a las vacunas, por ejemplo. El presidente de la República no habla sobre eso. ¿Por qué no va a hablar? Porque lo mismo que anoche, en vez de salir a pedir disculpas, trataron de disfrazar lo que les está ocurriendo, que se les acaba la vacuna, José. Claro, exacto. Otra cosa, hace unos días, pero tenemos algo. Y después vamos a escuchar enseguida lo que dijo Mario Abdo Benítez. Sí, señor. Ángel Saracho, del gremio de camioneros. ¿Cómo te va, Ángel? Un gusto. Buenas tardes, el gusto es mío, un placer estar con ustedes esta tarde. Acá estamos con José Rojas haciendo este espacio como cada siesta. Ángel, ¿cómo van las negociaciones? ¿No hubo acuerdo? ¿Van a paro? ¿Por qué específicamente? Contanos. Sí, estuvimos de reunión hace un momento con la gente del Viceministerio de Transporte, de Dinatran, inclusive estuvo presente gente de Petropar, ¿verdad? Y en realidad nos convocaron, según ellos, para escuchar nuestros reclamos, ¿verdad? Y bueno, no hubo ningún tipo de acuerdo. Le hemos solicitado al señor presidente que converse también con la marca de combustible para que se vuelva a poner el precio anterior, y a partir de ahí sí podemos sentarnos a estudiar otras posibilidades, ¿verdad? Pero si eso no ocurre, lastimosamente nosotros el lunes vamos al paro como está previsto a partir de las 0 horas. Bien, ¿qué es lo que ellos les plantearon en esta reunión con respecto al combustible, o dejaron que ustedes hablen? Ellos dijeron que no es el Estado el que alzó el combustible. Estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que el Estado tiene la condición, la posibilidad, el poder como para conversar también con los emblemas y buscar una solución. Si lo que nos pidieron es una tregua de 2-3 días para encontrar alguna solución alternativa, pues bien, que hable con ellos y que el aguante lo hagan ellos, porque nosotros venimos aguantando desde que subió el presidente Marito, no hubo ningún paro. Siempre estamos nosotros sosteniendo todo lo que es la economía con la producción, y aguardamos de que ahora los emblemas se tomen un pequeño tiempito, que hagan ellos el proceso de darle ese tiempito al gobierno, mientras nosotros nos sentamos a negociar otras situaciones que puedan ser favorables para nuestro sector, ¿verdad? Ustedes lo que querían es que directamente hablen con los emblemas, con las distribuidoras emblemas, y congelen el precio del gasoil. Por el momento. Mientras que, según el director y en realidad el viceministro no habló una palabra, ¿verdad? Pero los técnicos de la Dinatran nos dijeron de que tendríamos que buscar otras soluciones, ya que el tema del combustible tal vez se pueda solucionar ahora, pero no a largo plazo, ¿verdad? Entonces, para buscar este pequeño tiempo que se necesita, nosotros creemos que el sacrificio lo pueden hacer los emblemas mientras tanto, ¿verdad? A ver, ¿qué implica este reajuste en el precio del gasoil cuando hablamos? ¿Qué incidencia tiene en la tarifa del transporte de carga, sobre todo cuando hablamos de camioneros específicamente? Y te digo que el 50 a 55% del costo operativo del transporte de carga es el combustible. Entonces, de ahí ya sacas la conclusión de que la implicancia es terrible. Pero no estamos hablando de esta suba, estamos hablando de la segunda suba de combustible. La primera dejamos pasar por el hecho de que estábamos en plena cosecha, y si se pierde la cosecha, se pierde nuestro trabajo el resto del año, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos tolerado esa situación,
pero en esta segunda vuelta de la suba ya es muy difícil para nosotros seguir trabajando con esos costes. Ángel, José Rojas te saluda, ¿cómo te va? Hola, Ángel, muy bien, una cuestión. Yo entiendo que de repente lo que se está buscando que el gobierno o Petropar o quien sea, Ministerio de Obras Públicas, cualquiera de estas organizaciones, medie para tratar de resolver un inconveniente que se tiene de hace mucho tiempo, no es nuevo. Okay. Pero lo que yo entiendo es que lo que se tendría que buscar un mecanismo es para que se resuelva el problema entre dos entes que son del sector privado, los contratantes y ustedes. Pero ahí justamente hoy hablábamos con la gente del gobierno y nos decía, difícil intervenir, la gente de Dinatran, por ejemplo, decía, y yo me imagino que eso también los demás ministerios. Es difícil entrar a terciar en un problema del sector privado. No hay ninguna posibilidad de que se busque una mesa de diálogo entre los camioneros y los contratantes para resolver un inconveniente, porque también hay un grave inconveniente, le decía a un colega tuyo, hay demasiados traidores dentro de los camioneros que se van y venden su trabajo a un costo bajísimo. Y eso, por supuesto, van a terminar ganando los contratantes. No hay ninguna posibilidad de encontrar un acuerdo entre estas partes y que el gobierno sea mediador. En realidad, mira, con respecto a tu análisis, yo sí no le llamaría traidores, yo le considero víctimas de la falta de la regulación del Estado en lo que es uno de los trabajos más importantes del país por el hecho de ser mediterráneo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ocurren en el mercado del transporte de cargas varias distorsiones que pueden ser corregidas por el Estado. No hablamos del gobierno solamente, hablamos del Estado porque son varios gobiernos que han pasado. Pero nadie le presta atención al transporte de cargas. Ahora, si vos me decís que son dos partes particulares, yo te digo, el transporte público también es particular y privado, pero, se le agrega el pero, cumple un rol social, ¿verdad? Nosotros también cumplimos un rol social. Si no traemos la harina, no hay pan. Entonces, se debe de preocupar el gobierno de encontrar el equilibrio para que no haya una distorsión, para que las empresas con posiciones dominantes en el mercado no nos obliguen a ir a cargar combustible en su estación, porque si no, no nos van a dar el trabajo. Y si reclamas, nunca más cargas con esa empresa. Esas son las distorsiones que el Estado sí puede corregir, y con esas distorsiones se va a solucionar el problema. Nadie le va a molestar siquiera por el problema del combustible. Pero nosotros estamos condicionados, en todas partes estamos condicionados en nuestro trabajo. ¿Y cómo se corrige esa distorsión? O sea, hay una receta, digamos, para poder aplicarla y que no rompa, digamos, las leyes del mercado, por ejemplo. Claro que hay. Están las instituciones encargadas de regular, está la Secretaría de Tributación. Nosotros le vamos a informar cuáles son las empresas de maletín que están trabajando y distorsionando y que dejan por el camino 600, 700 mil guaraníes que le corresponde al camionero, dejan en manos de esa empresa de maletín, y esas empresas de maletín van y compran boletas y se quedan con todo, definitivamente. Pero no le interesa la hacer eso. Esto no es la primera vez. Con Marta González habíamos hablado en su momento y sale y te dice el disparate más grande: no tenemos gente. Imagínate en Paraguay que te digan que no hay gente en la institución pública, es una vergüenza. Acá un oyente nos escribe al WhatsApp de la Unión 0986-800-0086, Ángel, y dice... ¿Sí? ¿Por qué nunca los camioneros invirtieron para convertir sus camiones en los bitrenes, que tienen mayor capacidad de carga sin romper rutas? Porque hace años están tratando los mismos temas que son el centro del conflicto, dice. Porque en primer lugar no estaba permitido en Paraguay esta modalidad. En segundo lugar, no hay infraestructura en Paraguay para esta modalidad. Y en tercer lugar,
no estaba proyectado esa política de este tipo de vehículos en Paraguay hasta que el presidente Cartes en un momento amaneció con la intención de traer los bitrenes brasileros a trabajar en Paraguay. Es como que era como que van a hacer el cumpleaños en mi casa, pero yo no voy a comer la torta. Ángel, pero no se puede decir que no se estaba preparando. O sea, por el hecho de que no estar preparando, yo no puedo decir no traigan computadoras mucho más avanzadas, porque yo no sé manejarlo. O sea, yo creo que en algún momento, de alguna manera, alguien tiene que sacrificarse como para poder incorporar mayor tecnología que al final vamos a tener ganando todos. Aquí lo que yo creo que lo que faltaba es una mentalidad dentro de los camioneros que le diga al presidente, perfecto, así como hicieron el transporte público, financiame la compra y yo trabajo con los bitrenes. O sea, buscar un mecanismo como eso, o con las cooperativas, por ejemplo. Sí, pero con ese criterio el apagón analógico se hubiese hecho ya hace más de 10 años, ¿verdad? Pero se les avisa a todo el mundo, miren señores, va a venir el apagón, va a ser todo digital y prepárense para ese momento. Ahora, hasta ahora se está discutiendo, todavía no ocurrió. Y nosotros lo único que pedimos es esa previsibilidad, que nos digan, señores, va a ocurrir tal cosa, va a subir el combustible dentro de un mes. ¿Qué podemos hacer para que ustedes puedan negociar con la gente para que no haya ningún inconveniente? Pero acá todo el día el viceministro y el ministro se ocupa solamente de atenderle al sector transporte público. Bueno, hasta ahora huelga a partir del lunes, excepto que en estos días se encuentre un punto de equilibrio. Claro, hasta el domingo a las 11:55 horas de la noche tenemos tiempo para encontrar una solución. Perfecto. Ángel, hasta pronto. Un placer. Adiós. Ángel Saracho, del sector camionero. Con respecto a la reunión que tuvieron con el gobierno, ellos piden que las distribuidoras, los emblemas, congelen el precio del gasoil cuando hablamos para transporte en un escenario de zafra, sobre todo. En una cuestión tienen razón cuando el gobierno echa mano a subsidios o asistencia pública a un sector que es el sector público, el transporte público, donde tienen una serie de, como el subsidio, por ejemplo. En una cuestión tienen razón y dejan muy olvidados a este sector de los camioneros. Pero del otro lado, claro, probablemente no es tan visible porque están más allá de calle última, entonces no se los ve como ocurre realmente o como si se sufre el transporte público, que tampoco cambia, que tampoco cambia. Eternamente el mismo. Exacto. Bueno, ya en Dupla Mario Abdo Benítez y Yacue. ¿Lo tenés todavía? Yo tengo. Pues vamos a escuchar. Su alocución. Vamos a escuchar alocución. Ese era del viejazo ya. Le decía al ministro Vince, gobernador, que ya no recuerdo cuántas veces hemos tenido este tipo de encuentros en los últimos 2 años en el Chaco. Y ya no hice uso de la palabra en la habilitación de un nuevo tramo de la bioceánica, porque ya no sé cuántos discursos hice habilitando varios tramos de la bioceánica, entonces como que ya me quedo sin... No da gusto por repetir el mismo discurso. Pero siempre muy contento de poder saldar, o por lo menos intentar saldar, una deuda histórica con el Chaco paraguayo. Eso fue mi saludo a todos. Voy a romper un poco la parte protocolar para el intendente, al gobernador, al diputado, al señor vicepresidente, a todos ustedes, a los presidentes de la cooperativa, a los trabajadores, a los obreros, los ingenieros, las ingenieras, a todos. Nosotros teníamos y hemos construido en el proceso electoral una planificación sobre lo que queríamos hacer en 5 años de gestión.
Ustedes saben que hay muchas limitantes en el proceso de ejecutar los proyectos planificados. Y el Chaco fue parte de nuestra planificación. Fue una prioridad en nuestra planificación. Y las veces que hemos venido en campaña aquí, hemos hablado aquí y en otros lugares a través de los medios de comunicación del protagonismo geopolítico que tiene el Chaco paraguayo para el desarrollo de nuestro país. Como 60 años en la historia de un pueblo no es nada. Y lo que ha cambiado el Chaco en los últimos 60 años es impresionante. Yo recuerdo cuando era muy pequeño y cuando empezó la construcción de la ruta Traschaco, que inició con el Comando de Ingeniería, el Cuerpo de Paz. Mucha gente decía, ¿cómo se va a hacer una gran inversión en una ruta donde no está ni el 0,001% de la población paraguaya? El mismo cuestionamiento, y tal vez yo no hago juicio de valor a los cuestionamientos, lo que hago es un relato histórico de lo que ocurrió. También se cuestionó mucho la inversión en el puente Remanso. ¿Cómo se iba a invertir tanto en un lugar donde prácticamente era un lugar alejado a las unidades de producción del tiempo, de la época? Sin embargo, se hizo justamente como parte de una planificación de la apertura al este, la apertura al occidente. Se planificó, el Estado hizo lo suyo y el trabajador hizo lo suyo. Bueno, ahí es donde hace la justificación. No está ni el 0,1% de la población en el Chaco, es cierto, pero toda la población paraguaya va a pagar por esa ruta que unos pocos van a usar. Exacto. Después hay otra parte en donde hablo de las vacunas. ¿Me da un segundo? Dale. Te cuento mientras que estamos planificando, cuento ya, 20 días antes, 30 días antes, estamos planificando para nuestro día de las elecciones de las municipales. Estamos todos convocados. 741 camas de terapia intensiva en todo el país, pero todas están ocupadas. Hablando de todas ocupadas, le entrevisté al director del hospital de Coronel Bogado, departamento de Itapúa, que literalmente es Hendú. José, ellos tuvieron que convertir uno de los pabellones en área COVID. 16 camas tienen en ese pabellón, pero ¿sabes qué? Tienen 18 internados porque 2 ahora mismo están en el pasillo. Eso internados, sin contar urgencias. Eso es aparte. Eso es aparte. Y anoche